¿La gente o no, Germán? Para entrevistar a la gente no. ¿Y por qué no salí ahí? Yo te doy tiempo de tal manera porque el partido arranca a 19:30 y vaya, si tenemos tiempo todavía. Vamos entonces, o si no vamos a ser muy reiterativo. Dicho sea de paso, perdón que lo diga al aire, porque acá nosotros estamos observando lo que pasa en el estadio, Ricardo. Claro, así. y es muy difícil ahora acercarse a los dirigentes, por eso le dificulta también a los compañeros, sí con la gente que va a entrar, inclusive saliendo un poquito a ver cómo está el sistema nuevo para el ingreso de los espectadores, Germán, porque decía Víctor, se hace muy lento y eso queremos saber si se puede agilizar, si no se puede agilizar, si anda bien el QR, si se tiene que mejorar. ¿Qué opina la gente de este nuevo sistema? Mira toda la gente que está ahí abajo. Vamos entonces con el termo del Sol Seguro. Muchas gracias al señor Reyes, la gente del Sol Seguros. Hola. Hola. Sí. Fabián Gómez, 297. Fabián Gómez. Sí, señor, 297. 297. Muy bien. Hola. Hola, buenas tardes. Nombre. Rita González. No hay caso. Vamos a otra llamada, por favor. Fabián Gómez. El teléfono es 021, por ahí, ¿qué decir? C18 4700. Hola. Hola. Sí. Andrés González, 025. Andrés González, 025, Dari. Descuentos reales de Farmacia Catedral hasta 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Con tus tarjetas crédito Bancom tenés 25% de ahorro en heladerías de todo el país los fines de semana de enero y febrero. Bancom crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. ¿Alguien está en línea? Hola. Comandante, Sí. Luis Delgado, 821. Luis Delgado. 821. 821. Muy bien, gracias Luis, muy amable. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Centurión 349. Bienvenida Centurión. ¿Cuánto bienvenida? 349. Muy bien, gracias, bienvenida. 021 18 4700. Hola. Hola, Arturo. Sí, señor. Gustavo Medina. Sí, todavía no está Gustavo, que no puede estar en todo. Gustavo Medina, final, Gustavo. 226, Arturito. 220. 6. 226. Gustavo Medina, muchísimas gracias. 226. Hola. Hola, Arturo, buenas tardes. Sí, Wilson Maldonado, 524. Darío. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. Los miércoles en Shell 20% descuento con tarjetas débito Itaú Visa Infinite. Ingresa a @Shell Paraguay y entérate estaciones adheridas. Shell mejor por lejos. Hola. Arturo, Sí. hoy va a salir el primer gol del Pipa Benedetto. Ángel Pinto, Espera un poco, 766. espera. Ángel Pinto o Pintos. Pinto, sin S. Final 766. 766. Muy bien, Perdón, 766. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos con la última llamada, Joel. Hola. Ah, Hola, sí. Ana Benítez. ¿Ada o Ana? Ana. Ana. Ana Benítez. ¿Qué tal, Ana? ¿Bien? Pero muy bien, excelente escuchándote. Gracias, Ana. Final, Ana. 093. Muy bien, gracias, muy amable. Enseguida hacemos el sorteo al Sol Seguro. Muchísimas gracias. Es un termo. Después tuvimos el equipo de auxilios, primeros auxilios. El termo ganó Alexis Centurión 224. Los primeros auxilios el equipo Ángel Barrios 802. Y en instantes vamos a ir al tercer ganador del Sol Seguros. En Plus Car, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 0982-755-250 o pluscar.com.py. Secon presenta la evolución en cemento con el OC32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador del Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del Al país. Sol Seguro, repito, muchísimas gracias en esta previa, señor Reyes, al Sol Seguro, toda la garantía que representa el Sol Seguro. Vamos ahora, ya tenemos los premios, 2 ahora tenemos al último ganador, Víctor, 1 al 8. 3. Luis Delgado, 821. Luis Delgado, 821.
Si anoté mal, no pueden decir después. Luis Delgado, 8-21, ganador. Luis Delgado. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, ahora Fernando va a la oficina donde están los premios y pone así. Alexis Centurión, 2.24. ¿Estás copiando, Fernando? Copiando, señor. Bueno, ese ganó un termo. Ángel Barrios, 802, tiene que poner cédula final también. Ganó el equipo de primeros auxilios, 802. ¿Estás copiando, Darío? Copiado, señor. Muy bien. Y Luis Delgado, 821, el otro termo, ¿sí? Copiado, señor. Muy amable. Esos tres pone en la oficina, deja donde está. Mañana viene a la mañana y va a recepción. Víctor Villalba, todo, muchísimas gracias. Los ganadores O'Higgins y Andrade. Telefuturo, mañana a partir de la mañana, Sol. Seguro, muchísimas gracias. Víctor. Gracias, Arturo. Sobre lo que planteaba Ricardo, el tema del nuevo método de venta de entradas. Pasa que justo se amontonaron todos porque se nota que prácticamente mucha gente vino a partir de hace media hora más o menos y ahora va corriendo ciertamente un poco más la fila. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. La familia de multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Fapasa. Para todo tipo de riesgos, cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Con Caja Mutual, ahorra con tu tarjeta de crédito, descuentos hasta el 35%. Informate en nuestras redes, solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. 38 grados la temperatura actualmente en zona Gran Asunción, departamento central. Recordar que Libertad estará disputando ante Olimpia el compromiso a las 19:30 en el Estadio Defensores del Chaco. El árbitro principal será David Ojeda. Los asistentes Carmelo Cande y Héctor Medina. Cuarto árbitro Alipio Colmán. En el bar estará Carlos Figueredo y asistente bar Héctor Balbuena. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Los tres campeones hasta el momento de la Supercopa Paraguay en el 2021. Olimpia, 2022 Ameliano y 2023 Libertad. Disfruta la Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponele pistón y líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, aplica todo, silicona y shampoo. Pistón y tecnología en lubricación. Adelante, Arturo. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. De seguidí, seguridad y credibilidad exige Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Síguenos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. Mañana arranca la primera fecha del torneo Apertura, arranca la temporada futbolística con los torneos locales. Después de esta Supercopa Paraguay, mañana a las 18 horas en el estadio Martín Torres, Sportivo Trinidense versus Sportivo Ameliano. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. San Justo de Horros, Perfiles, Ángulos, Plancholas y más. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú. Línea de venta 0983309-813. En segundo turno, mañana viernes, Sportivo Luqueño versus Atlético Tembetarí en el estadio Luis Salinas de Itagua. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán con los chorizos parrilleros Pizza o Pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? El sábado prosigue
la segunda fecha del torneo Apertura a las 9 de la mañana en el Estadio Río Parapití. Sportivo 2 de Mayo estará recibiendo la visita de Nacional. Con Casa empieza tu historia con pasaporte duradera. Acá ladrillo, tejorama, cemento es de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. General Caballero versus Recoleta a las 19:30 horas en el Estadio Carendí de Juan León Mallorquín. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. Peirea. El domingo, los dos partidos que van a estar cerrando la primera fecha del torneo Apertura a las 18:15 en el Estadio Defensores del Chaco, el clásico más añejo. Olimpia recibiendo la visita de Guaraní. Para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, escribió y llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y cierran el telón de la primera fecha Cerro Porteño en la Nueva Olla recibiendo la visita de Libertad. El encuentro estará arrancando a las 20:45. También ya está el adelanto de la segunda fecha que va a arrancar el día martes a las 18 horas en el Estadio Luis Alfonso Llani. Atlético Tembetarú versus Trinidense. En segundo turno, Deportivo Recoleta, oficiando de local en el Estadio Martín Torres, estará enfrentándose al Sportivo 2 de Mayo. El cotejo iniciará a las 20:30 horas. Adelante, Arturo. Correcto, y no es mañana, no importa, Fernando, mañana es jueves. El viernes es la apertura del campeonato. Y entonces repasamos, por respeto a la audiencia, los partidos del viernes, no de mañana. Mañana no hay campeonato, es el viernes. Vamos a la programación del viernes, Fernando. Dale, señor. El viernes a las 18 horas en el Estadio Martín Torres, Sportivo Trinidense recibiendo al Sportivo Ameliano. Y hay dos partidos, ¿y el otro cuál es? Y en segundo turno, Sportivo Luqueño en el Estadio Luis Salinas de Itauguá estará recibiendo la visita de Atlético Tembetarú. El cotejo arrancará a las 20:30 horas. Claro, viernes, sábado y domingo. Mañana no hay fútbol. Darío. No nos sale, Darío. Víctor Villalba contigo. Gracias, Arturo. Justo se entrecortó hace rato cuando estaba explicando lo que planteaba Ricardo, para que sea más ágil y que la gente tenga en cuenta, porque hay que empezar a familiarizar también al público con este nuevo sistema. Al momento de formar la fila, ellos ya tienen que tener en mano el documento de identidad y la entrada que van a mostrar a través de la aplicación Cuentro. Porque si no, entre que uno forma la fila, llega al momento, saca el celular, intenta ver dónde guardó, ahí es donde se pierde tiempo. Por eso, repito, lo ideal para la gente que va formando la fila es que ya tenga la cédula de identidad en mano y la entrada que va a mostrar a través de la aplicación Cuentro. Se hace la aclaración que esta aplicación no necesita de internet, porque si necesitara internet sería un problema, ya que cuando se llena, ahora por ejemplo ya no hay señal de internet aquí en los alrededores del Defensores, pero esta aplicación funciona sin señal de internet y permite que el código QR automáticamente cambie cada 20 segundos. Esto de manera a evitar la reventa. Esa es la intención. Pero repito, para la gente lo más práctico es, llega a la fila, saca su documento de identidad, tiene la entrada a través de Cuentro, que es la aplicación, muestra el QR e ingresa sin mayores inconvenientes al Defensores del Chaco. Insisto, nosotros también vamos a ir guiando a los hinchas con lo que decimos, porque va a ser útil, ya que es un nuevo sistema que definitivamente se va a instalar aquí en el fútbol paraguayo. Muy bien, Germán. Gracias, Arturo. Acá estoy con un hincha olimpista que acaba de ingresar al sector de preferencia central. Amigo, ¿te familiarizaste rápido? ¿Te fue fácil adaptarte al nuevo sistema? A este sistema de entradas. Sí, por supuesto que sí. Hay que leer nomás y hacer todas las cosas anticipadamente, no dejar a última hora. Como por ejemplo, preparaste tu cédula, preparaste el código, claro, la aplicación, todo. Abierta. Sí, sí. Desde un principio de que dijeron que iban a hacer este sistema ya, tanto como para la entrada de la albirroja también ya me anticipé ya. Y todo tranqui, súper rápido.
Te preguntaba porque desde hace más o menos 20 minutos por ahí hay una cola larga acá que cruza incluso la calle y llega a la otra vereda acá de preferencia central. Por lo visto hay algunas personas que le falta un poco de práctica. Y la verdad que sí, pero como de costumbre Olimpia, pues así, mucha gente en todas partes, ¿verdad? Nada más por eso. Porque la parte que es así, control, siempre lo tarda, pero lo que es acá control de la aplicación, para mí que es súper rápido. Mucho más rápido y mucho más ágil y mucho más práctico y seguro a comparación de las otras. Claro, no hay por reventa, no hay nada de eso. Entonces vos estás acostado a comprar tu entrada. Venís y entras. Espectacular. Gracias. Dale mi cote. ¿Tu nombre? Marcelo Peralta. Eran las palabras de un hincha olimpista que acaba de ingresar acá al sector preferencial y dándonos su testimonio con respecto al uso y a la práctica de este nuevo sistema de acceso a entradas para ingresar al estadio a observar los partidos, en este caso de la Supercopa. Arturo, aquí va llegando Federico Frutos, exdirectivo de Olimpia, socio vitalicio reconocido de la institución franqueada. Federico Frutos, lo escuchamos. La dirigencia está más unida que nunca, don Federico, mirando un poco. El Olimpia, yo no me acuerdo una época que esté tan unida como están ahora. Y lo mejor, que todo el mundo apoyando, que es la cosa más importante y es lo que necesita el Olimpia. ¿Se logró eso con el presidente Noves en esta...? Se logró con el presidente Noves, ya también con Miki Cardona, también ya se hizo muy bien eso y hoy está mucho más consolidado todo eso. Federico, un año repleto de objetivos, ya empieza con la Supercopa, el sueño de la Libertadores más adelante. Sí, es un año repleto de compromiso, con mucha esperanza, con mucho optimismo por el plantel que se ha formado, pero como le estuve diciendo a su compañero, los partidos se juegan y allí hay que evaluar y a ver cómo terminan. ¿La contratación realizada por Olimpia le agrada? Excelente. Analizando puesto por puesto, creo que fue la mejor contratación que se hizo en los últimos tiempos en el Olimpia. ¿Conforme con el trabajo de Coto Nogués? Totalmente conforme. Lo que pasa es que Coto desde chiquitito está por el Olimpia y trabajó con muchos presidentes, o sea que tiene una experiencia sobrada en eso. Viene teniendo contacto permanente con él, es un presidente que es abierto a las opiniones de los vitalicios, por ejemplo. Sí, Coto le escucha a todo el mundo, así como fue Miki también, que le escucha a todo el mundo, y yo creo que eso es que le hace grande y eso hace que el Olimpia esté muy unido en este momento. Gracias, presidente. Así va llegando el señor Federico Frutos, socio vitalicio del Club Olimpia, aquí al sector de los palcos. A ver si podemos hablar con Luis Vidal. ¿Sabe quién va a jugar Recoleta? Alejandro Silva. Alejandro Silva, mirá qué buena incorporación. Alejandro Silva. Ale Silva, sí, señor, si podemos hablar con Luis Vidal. Ya volvemos. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.lea. Aposta a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Germán. Gracias, Arturo. Ahora sí, la fila acá, por lo menos en la zona de preferencia central, está corriendo mucho más rápido. Igual sigue siendo larga, pero no tanto como hace unos minutos, hace 20 minutos, casi media hora más o menos. Sí, era mucha, era larga y era lenta también. Ahora por lo menos sigue siendo un poco larga, pero más ágil. Es que hay que aclarar esto, Arturo. Sigue llegando la gente y como que ese movimiento es más rápido que el ingreso, entonces por eso de repente se acumula, pero estimamos que la mayor cantidad de los que están acá todavía sobre la calle, específicamente Ruiz de Arellano, que da detrás de preferencia, van a ingresar para la hora de partido. Tenemos a Martín Palermo, gentileza, Tigo, por cuando quiera, Joel. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Lo tenemos a mano, Darío? No, señor, dice Joel. No. Bueno, muy bien, porque dice así. Tengo audio de Martín Palermo, que habló recién contigo pone Fernando. ¿Sí escuchó? Gracias, Arturo. Mientras vemos que se van moviendo los efectivos de seguridad. Insisto con esto, hasta ahora todo muy tranquilo, salvo algún proceso lento para entrar, todo normal hasta ahora aquí en las afueras. Lo veo al licenciado Bernardino Caballero. Licenciado, te pongo un segundo para fútbol a lo grande. Un minuto, dale. Va a ingresar un ratito, me pide un minuto, va a entrar a hablar una cuestión y ya sale. Aquí, a ver, aquí empieza el primer griterío. Pasa que la fila se alargó más de la cuenta. A ver. Arturo,
ya se está quejando. Enseguida, Víctor, contigo. Sí, disculpame, Víctor, te pido disculpas, ¿sí? Está Arturo, está el presidente de Deportivo Recoleta, Luis Vidal en línea. Muy bien, ¿cómo te va, Luis? Bien, Arturo, muy buenas tardes acá. ¿Cómo se dio lo de el partido? Hay un poco de tránsito. ¿Cómo se dio lo de Alejandro Silva? Contanos, Luis. Bueno, no, la verdad que conversamos con él en estos días, estábamos haciendo unos pequeños tires y aflojes, pero bueno, Ale se portó 10 puntos, quiere jugar, tiene hambre, a pesar de toda su trayectoria y su jerarquía, su categoría, él tiene hambre de más gloria y hambre de seguir jugando al fútbol y como siempre yo declaré, Recoleta tiene las puertas abiertas para todos aquellos que todavía sientan esa pasión y esa gana y sobre todo nos va a ayudar muchísimo para tratar de permanecer y de llegar a grandes objetivos este año. Vecino Luis, ¿ya comenzó a practicar Alejandro Silva? No, todavía. Nosotros recién acordamos con Ale, seguramente se incorpora mañana a las prácticas y bueno, ahí ya dependerá del cuerpo técnico de él, de ver cuándo está, cómo se encuentra y ponerse a disposición. Y otro jugador, ya que estamos en esta, Luis Vidal. No, todavía Arturo, todavía no tenemos otra incorporación, estamos ahí el 21 de febrero recién cierra el libro, ya estamos mentalizándonos para lo que tiene que ver con Mallorquín. El sábado tuvimos alguna que otra baja por lesión y bueno, apenas tengamos novedades ya sabes que vamos a estar comunicándote. Muchísimas gracias, Luis, gracias, éxito, muy amable. No, gracias a vos, Arturo, un saludo. Gracias, muy amable, confirmado, Ricardo. Alejandro Silva, que le va a dar la categoría, la jerarquía que necesita el equipo de Recoleta, que está de a poco juntando mucha experiencia con Luis Cardoso, con Iván Piris, ahora que se suma Ale Silva, un jugador que si bien en Libertad no tuvo mucha continuidad, creo que en Recoleta agarrando ritmo va a ser más que importante para el conjunto, para permanecer, como decía Luis Vidal, y cuando él hablaba de un puntaje de aproximadamente 60 puntos, ya es para zona de clasificación a Sudamericana. Arturo. Arturo, lo que quería comentar es que aquí hay gente que ya perdió la paciencia, comienzan a gritar que agilicen el control, que hagan lo más rápido posible. Hasta ahora la solución que se dio, porque en realidad estaban todos amontonados, la solución que se está tratando de dar es que en la revisión previa se separen hombres y mujeres, es decir, una fila destinada exclusivamente a señoritas, señoras, niñas y otra para hombres. Y con eso se trata de paliar un poco la lentitud. En un momento parecía que avanzaba la fila, otra vez se detuvo y como ya estamos cerca del horario de inicio de partido, la gente se inquieta. Se calmaron un poco ahora los gritos con esta decisión, veremos qué tanto, porque en realidad hay que decir que ya estamos prácticamente sobre hora. En un ratito ya ingresarán los equipos, nosotros también ya nos vamos metiendo a la fila porque vamos a entrar también en la zona de preferencias, Arturo. Correcto. Arturo, sí. Tenemos las palabras de Martín Palermo. Bueno, gracias, la verdad que difícil los días, pero bueno, todos estuvieron apoyándome, dándome fuerza y hoy estar con todas las ganas para vivir este lindo partido, esta final y bueno, ojalá que las cosas se den de la manera que nosotros pretendemos y bueno, sé que los muchachos están bien preparados para esta final. ¿Sienten que están obligados a ganar esta final? No, toda final que uno juega la quiere ganar, la obligación obviamente por ser Olimpia, por ser un equipo grande y que obviamente nos propusimos eso, era nuestro primer objetivo del año. Estos casi 20 días de trabajo que tuvimos estaba enfocado a este partido, ya después pensaremos en el inicio del campeonato, pero sabemos de la importancia que tiene y creo que se trabajó mucho en base a eso. ¿Conforme con los fichajes? Sí, la verdad que muy conforme, se completó el plantel, la gestión de la dirigencia en todo lo que fue diciembre se hizo muy rápido, muy bien, con los nombres que se habían hablado y la verdad que todos los jugadores que han venido le han dado un salto de jerarquía y eso nos potencia el plantel que ya teníamos del año pasado, así que la verdad que muy contento, conforme y ojalá que desde hoy se empiece a ver el equipo y el gran grupo que conformamos. Así pasaban las palabras de Martín Palermo, entrenador de Olimpia. Muy bien, correcto, sí, Darío.
Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió llamar al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. En el Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Arturo. Sí. También tenemos las palabras de Sergio Aquino, DT de Libertad. El grupo está muy bien. Contento de iniciar un campeonato así, con una final. Ya la semana que viene empieza el torneo y bueno, feliz por esta oportunidad, por otra final más y bueno, el grupo está muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo que tiene? Mencionabas algo muy importante, tratar de ganar esta final de la Supercopa Paraguay, defender este título que Libertad lo ha ganado el año pasado para arrancar de la mejor manera. ¿Esa es la visión que tienen? Sí, claro que sí, obviamente toda final que juega Libertad queremos jugar, queremos ganar y bueno, estamos muy bien, el grupo está bien y bueno, eso es lo fundamental. En lo físico y en lo anímico, ¿cómo se ha preparado el grupo? ¿Cómo ha trabajado en la pretemporada? En todos los aspectos está muy bien. Ya de la mejor manera, con mucha ansiedad de que llegue la hora del partido ya y cuidar todos los detalles. Ahora, del rival, ¿qué saben? Olimpia, que se reforzó en gran cantidad, profe. Sí, sabemos que se reforzó muy bien, pero yo confío netamente en el plantel que tengo. La mayoría de los jugadores ya jugaron varias finales. Como equipo están funcionando muy bien también y me preocupo más lo que va a hacer mi equipo. Las palabras de Sergio Aquino, DT de Libertad. Muy bien, ya volvemos. Mega Farmi hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal, 20% con QR, crédito y débito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitaúa.com.pe. Arturo, en mi caso ya estamos transitando el pasillo de preferencias. Otro inconveniente que notaba, pero ahí obviamente ya no tiene que ver con la aplicación, es que hubo gente olimpista que compró el sector de preferencia E. El problema ahí es que se aclaró previamente que era un sector exclusivo para gente de Libertad y forman la fila cuando están por ingresar, como tiene la remera de Olimpia, lógicamente rebotan y se le deriva al sector central y allí otra vez es una acumulación de personas en la fila. Insisto, ese ya no es un problema de la aplicación, ese es el problema de la gente que compró ese sector sabiendo que no podía entrar. En la mayoría de los casos noto que se van tratando de solucionar los inconvenientes, solo que eso hará que el sector de preferencia central esté mucho más congestionado porque incluso aquí ingresarán personas que originalmente tenían el acceso a preferencia E. Bueno, Germán. Nosotros ya estamos acá instalados en el sector de preferencia E, el designado para Libertad. ¿Me das unos segundos, por favor, Arturo? Hace rato estuvimos con un hincha olimpista para preguntarle su experiencia con respecto al uso de la aplicación. Acá estamos con un hincha liberteño. Amigo, ¿cómo le fue? ¿Se familiarizó rápido con respecto al uso de la aplicación para el ingreso a la cancha? En el caso nuestro, los liberteños no tuvimos problemas. O sea que pasamos directamente sin ningún inconveniente. Claro, no hubo necesidad de fila larga, pero en cuanto a la aplicación, a la practicidad y demás. A la aplicación, la verdad que yo no puedo responder por el hecho de que le pedí a uno de los muchachos que me compre una ayuda. Una ayudita a uno de mis chicos, ¿verdad? No sé. Bajamos rápido. Sí, bajamos rápido. Pasaron rápido y el uso, digamos, es más práctico, más rápido con respecto a la aplicación anterior. Y creo que sí, porque al descargar metes tus datos y ya puedes entrar ya la entrada una vez comprada. Sin necesidad de internet ni nada. No, tranquilo. Gracias. Dale. Las palabras de dos hinchas liberteños aquí en el sector de preferencia es haciendo una vista panorámica, Arturo, me animo a decir que ya está en un 80% aproximadamente en su capacidad el estadio Defensores del Chaco, esto mirando a todos los sectores. Víctor, ¿y dónde estás vos? Ahora me estoy acomodando en preferencia A. Hay todavía algunos lugares para la gente que nos está escuchando y está entrando en la esquina superior entre preferencia A y sur. Más o menos deben quedar 50 asientos más o menos. Ahí voy a ubicarme porque después el resto está todo lleno. Incluso ya veo gente que se queda en los escalones porque ya no está encontrando el lugar disponible. Muy bien,
Ya volvemos. Petrobras te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la app. Generas cupones para participar del viaje a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premio y participa. Llegó la promo como tal. Comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Federico Río. Bueno, un saludo otra vez renovado para la audiencia y quería hablar un poquitito de David Ojeda. David Ojeda que está estrenando su insignia de FIFA y con una peculiaridad, Arturo, 17 años de arbitraje tengo y hay un porcentaje, a ver cómo decir, la estadística, altísimo nivel de tarjetas en el partido Olimpia Libertad. Siempre hubo un expulsado, normalmente ya sea dentro del campo de juego, fuera del campo de juego, pero acá una peculiaridad, ahora se está jugando con VAR. Pero el árbitro VAR es Carlos Figueiredo, un árbitro relativamente nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que David Ojeda va a estar a cargo todo del 100% del punto, por más que el reglamento dice eso, pero es diferente cuando un árbitro experimentado está dentro de la cabina. Y normalmente hay un promedio, Ricardo, Arturo, de 6 tarjetas por partido más una roja. Normalmente, ojalá que los jugadores colaboren. Y también, en este caso, los árbitros para que sea un espectáculo que no se desnaturalice con un expulsado. Si bien Figueiredo es nuevo o es joven, Federico, pero es uno de los mimados de Ever. Fíjate que en los últimos partidos del campeonato fue el árbitro con los partidos más importantes. Él estaba designado en los partidos más importantes. Confían mucho. En un momento fue López, en otro momento fue Ulises y ahora es Figueiredo, me parece, la mano derecha o el número 1 en el VAR. Yo creo que vos lo que decís que el dominio del partido lo debe tener Ojeda por antigüedad, como que es más fácil porque es diferente. Por más años de arbitraje. Sí. Pero cuando le tenés en la cabina uno con más experiencia como que te mete más presión. El peso es mínimo para Ojeda cuando lo llaman a mirar una jugada. Totalmente, y yo creo que también Figueiredo va a tomarse más el tiempo, o debería, y a lo mejor lo tienen en cuenta porque tiene el mayor nivel de acierto en las prácticas correspondientes. Vuelvo a reiterar, el promedio de tarjetas que suele darse en este partido históricamente son de 6 tarjetas amarillas y una roja. Ojalá no se dé eso porque me tocó participar en varias de ellas e inclusive en el caso de Burruchaga una vez que realmente fue bastante complicado ese partido. Muy bien, correcto, Darío. 1000 empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Cuando nuestras aves albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Nuestras aves de selección, Shorty Beef, sponsor oficial del albirroja. Víctor. Ya al ubicarme dentro del estadio noto que finalmente dividieron la zona de gradería norte y una buena decisión para que no haya problemas de entrada, porque en realidad se sabía que se iban a filtrar hinchas de Olimpia en ese sector. Entonces desde más o menos el banderín del córner hacia plateas se hace un cordón policial con un pequeño pulmón para hinchas de Olimpia, y del otro lado, del medio hacia preferencias para la escolta y los hinchas liberteños. Insisto, era algo que se sabía porque al agotarse sur, como era la entrada más barata, lo más probable es que como había disponibilidad, los hinchas de Olimpia se terminen metiendo en norte, así que previeron desde el aspecto de la seguridad un pequeño pulmón para que no haya inconvenientes entre franjeados y gumarelos. Pero realmente, Víctor, si vos mirás, la mayoría de los sectores del estadio están mezclados, ¿verdad? En preferencias como decía recién Germán, entraron varios hinchas del Olimpia. Acá en preferencia central y alrededor también hay varios hinchas de Olimpia con los liberteños. Ni hablar en Vita Albirroja y también en Platea. O sea, me parece que mucho no va a pasar, Ojalá. Sí, no, ojalá no pase, pero desde la planificación inicial era gradería norte totalmente para Libertad y preferencia para Libertad, y sur para Olimpia. Es bueno que no haya problemas estando mezclados, pero siempre también hay que tener alguna atención especial, como se nota que previeron en este caso en el sector del norte, porque quieras o no, de repente con el fragor de la batalla, alguna que otra dedicatoria, algún grito picante, se genera un inconveniente. Por eso ya previeron todo eso en el aspecto de seguridad. Muy bien, señoras, señores, ¿vos qué lo tenés, Víctor?
19-24. En 6 minutos tendría que arrancar el partido. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Moviendo los equipos al campo en instantes. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjeon pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial. Representa Automotor. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalo como nuevo. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa consiga queda bien. Moviendo los equipos al campo, la opinión de Ricardo en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido en Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Los equipos al terreno de juego. Veo que ingresa Richard Ortiz con una copa. No sé si es la copa de clausura o cuál de las copas está alzando el capitán del Olimpia. Porque fue campeón de clausura, cierto, y Libertad fue campeón de la apertura. No se avivó Libertad de entrar con su copa también. Y por supuesto allí la Supercopa para el campeón. Uno habla siempre de un Olimpia renovado. Sin embargo, hoy vamos a tener solamente 3 de los jugadores que incorporó el conjunto de Martín Palermo. A Rojas, a Maciel y a Benedetto. Los otros que todavía o no llegaron los pases. Uno está metido en el sub-20 de Paraguay. Lesionado el Lichi López. Prato, si bien no es refuerzo, es uno de los jugadores que quiere ver el hincha de Olimpia, que ni siquiera estuvo en la banca el partido del viernes pasado. Hoy sí ya está en el banco. Hermoso recibimiento de la gente de Olimpia con los juegos pirotécnicos realmente. Por supuesto, no dentro del estadio, sino fuera. Y eso está permitido, no está prohibido. Le da vida, le da color, le da sabor diferente a un partido de fútbol y a una final como esta. La Batucada 79 que también se hace presente en Gradería Sur. O sea, Olimpia tiene todo. Olimpia tiene todo el apoyo. Un 90-10. 90-10 en cuanto a hinchas aquí en el Defensores del Chaco. El equipo que hizo una pretemporada casi perfecta en el sentido de los partidos amistosos, que mantiene la base y que reforzó. Hoy Olimpia tiene que jugar quizás de la misma forma que le hizo contra Nacional, teniendo el control del partido, saliendo con pelota dominada desde el fondo, no apostando demasiado a las pelotas largas, que fue algo prácticamente de todos los partidos, el campeonato que levantó la copa, el equipo de Cano y Martín Palermo. Enfrente lo tiene a Libertad. Muchos dirán, un Libertad diferente, distinto, un Libertad que no incorporó absolutamente nada cuando en otro mercado de pases salía y rompía porque traía grandes figuras de afuera o de nivel local, pero siempre con buenas incorporaciones. Lo que hizo este año fue repatriar a algunos jugadores que estaban diseminados, prestados de diferentes clubes, como el caso Alcaraz, por ejemplo, que hoy no va a ser de la partida, por lo menos desde el arranque, pero sin desmeritar para nada, por supuesto, lo que es el conjunto liberteño. ¿Se está entonando el himno? Así pasó el himno nacional paraguayo. Decía, Libertad, si bien no tiene las grandes figuras, las grandes incorporaciones, es un plantel bastante rico también en lo que cuenta Sergio Aquino el Patito. Escuchábamos recién sus declaraciones, decía, jugadores que están acostumbrados a jugar finales. Libertad venía a ser tricampeón del fútbol paraguayo. Olimpia le cortó el tetra. Por eso este partido va a tener un sabor especial, más allá de la gran rivalidad que existe en los últimos años entre Olimpia y Libertad, Libertad-Olimpia. Se puede dar la sorpresa, ¿por qué no? El favorito, a priori,
es el conjunto de Martín Palermo, es el conjunto de Olimpia. Pero como esto es fútbol, como se juega 11 contra 11, una sorpresa puede haber y Libertad tiene con qué hacerle frente al conjunto de Cano. Muy bien, todo listo, Víctor, acá. Así es, Arturo, ya se van acomodando los protagonistas, va saliendo todo lo que tiene que ver con la cuestión comercial, las lonas con la insignia de los clubes y todo listo. En este momento se va esparciendo un poco la humareda después de la explosión de petardos, esperando el inicio del partido. Indudablemente en esto de la línea defensiva de Olimpia, Robert Rojas y Alejandro Maciel. En lo que venían jugando Olimpia son los nuevos en el fondo. Hay que ver, es toda una novedad para Olimpia, para el hincha, para nosotros mismos cuando estamos analizando la conformación de Olimpia. Porque está Robert Rojas y está Alejandro Maciel en esta línea defensiva de Olimpia, Víctor. Así es, Arturo. Robert Rojas, que va a jugar como lateral derecho, jugador que estaba en Vasco da Gama, y Alejandro Maciel, zaguero central, últimamente en Banfield. Las novedades en el fondo. Recién muchos aplausos para Olveira. Levantó los brazos y la ovación del sector sur de la gradería. Bien, ahora en sorteo de arcos, Roque y Richard. Todo listo acá, en línea de ataque, por ejemplo, o como volante se mantiene Eris López, no Iván Leguizamón. Esto otro aspecto del crédito que le da el propio Martín Palermo a la configuración de Olimpia en la media cancha. Con Redes, con Franco, con Richard y con Eris López, dicho sea de paso. Y arriba lo mantiene Derly González y Pipa Benedetto. Para verlo, el jugador de mayor renombre en el equipo traído de afuera, es decir, de los jugadores que llegaron de afuera o de adentro, como quieran, de las nuevas incorporaciones. Los Libertad manteniendo lo mismo, ahí se va Richard y ahí va a la portería Morínigo. Es decir, Olveira va ahora, es ahí, sobre esa zona va Morínigo, donde está la hinchada de Olimpia detrás. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Unive contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.tu.pe. Se va lentamente Olveira al sector norte, ya están los asistentes. Esto va a arrancar en instante, demorado el partido que tendría que haber comenzado a 19:30. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Muy bien, moverá la pelota Olimpia. Todo listo. Señoras, señores, va a arrancar. Está el Pipa Benedetto, camiseta número 9 para mover de camiseta naranja, pantaloncitos del mismo color, igual que las medias. En este caso, Pipa Benedetto como team blanco lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el equipo lo mejor con el puesto de confianza NGO. Ojeda para actualizar el público, sigue llegando, comenzó el fútbol. Richard Ortiz juega la pelota para Junior Barreto, Marcelo espera, tira, pelotazo largo. Viene a provocarla Benedetto, vino un empujón buscando la pelota por el medio Campuzano. Se va sobre la izquierda, Manejo la domina bien, busca la salida. Va a tocar para el medio, jugando Roque para atrás, carga el equipo de Libertad con dominio, cierre la marca, falta. El juez sanciona, tiro libre. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia otros síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. Bueno, aquí que va a pasar, Víctor, con el público y Germán, miralo por la boca de ingreso donde están. Sí, los que están parados tendrían que venir acá a esa preferencia. Hay todavía algunos lugares, pero insisto que el tema se va a complicar porque varios que estaban en preferencia al final decidieron venir hacia el medio y ahí es donde está faltando lugar. Y hay lugares en el sector E, Germán. Sí, hay bastante. El sector E estará en 70% aproximadamente, así que hay lugar de sobra aún. La pelota sobre la izquierda cuando se mete bien Espinosa, vino para buscar la pelota, vino cierre la marca Lucas Sanabria. Pelota para Lescano, sobre la izquierda, falta, juez dice que no, Ricardo. Bueno, lo toca Rojas en la pasada, pero el árbitro entendió que no fue así. Los primeros enojos dentro del terreno de juego de los jugadores de Libertad. La pelota venía para buscarla por el medio, cuando se le escapaba la pelota a mitad del terreno, venía arrancando gol de Libertad, el checo en el disparo, va a colocar el remate, vino el centro, lo baila con seguridad. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Buscando Franco la pelota, reclamó Richard Ortiz, pero bien
vino la marca de atrás, cubriendo el equipo de Libertad. Venía bajando por el medio para buscar la pelota Campuzano. La pelota la tiene el equipo de Cano, buscó la pelota Benedetto, se quiso ir, lo trabaron. La pelota para Beto, viene bajando de él, le jugó sobre la izquierda mano. Sigue, dijo el juez. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Toque Experience. El marrón por Team Productos del Bosque. Probalo ya. ¿Quién cayó? Richard. Richard Ortiz. Cayó Richard, pelota fuera, córner. Señores, viene el tiro de esquina, Darío. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTC por Emoy, para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables. Elegí cables Cordero con respaldo y garantía Electro para Arturo. Opinión de Ricardo, es una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unido Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla. ¿Quién le pega? Zavala con zurda, Redes con derecha. Está Zavala tiró, tomó bueno, viene, no viene, buscó Benedetto, vino un rechazo, atención, remate al arco, fuerte y afuera. ¿Quién le pegaba? Alex Franco desviado contra el poste izquierdo, tiro de meta. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamar, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo del kilo 19.950 guaraníes, pan de Viena stock el kilo 9.900 guaraníes, válida en todos los locales de supermercados stock. Domina bien a Jiménez, le pega a Jiménez, lo tiene a Morínigo, el arquero al sur del estadio. El verano que te mereces con Farmacia Catedral, viaje para 2 personas, más de 60 premios, estadías, vales y mucho más. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Planea tu viaje con tarjetas crédito Banco hasta 18 cuotas sin intereses para conocer los destinos que soñaste. Banco crece desde la raíz. La pelota la tiene Melgarejo, Lorenzo se fue, Lorenzo para adentro, vino una marca, ganó Lorenzo, se acomodó, jugando la pelota Campuzano, por la pelota para medio, buscó Sanabria. La pelota pica, ¿qué tiene con el pelo Campuzano? ¿Teñido? Un teñido, un pequeño platinado. La pelota viene para buscarla sobre la izquierda de Envi. ¿Qué decía sobre el Campuzano? Un pequeño platinado tiene la parte alta de la cabeza del volante liberteño. Sí, señora, sí, la primera vez que lo vemos. Pelota a mitad del terreno, Richard. La pelota la tiene bien, busca la salida, 0-0. Consigo con La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. Venía cerrando Marcelo Fernández. La pelota la tiene Morínigo. Características del juego, Ricardo. Mejor Olimpia con la pelota, sabe presionar, ganó un tiro libre de esquina, empujando al equipo hacia adelante, principalmente con Franco y con Ortiz. Libertad que apuesta más a salir jugando a los toques con un Melgarejo que se tira por el sector izquierdo. Ahora está acompañado por Lucas Sanabria y por lo que puede hacer el lateral izquierdo Espinosa. La ubicación de Marcelo Fernández, hay que verlo, hasta ahora intervino poco. La pelota la tiene Campuzano, busca la salida, 0-0. Los miércoles en Shell 20% descuento con tarjetas de débito Itaú Infinity. Ingresar a Shell Paraguay, Interate, estaciones adheridas, el mejor por lejos. En Vulcan los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 018-755-250. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Deportivo Chiconia, 0-0. Y su seguro Chaco. Robert Rojas cruza la media cancha frente a preferencia, saque de costado para el decano. En @am_1080. Correcto, la pelota para el medio para buscarla Campuzano por abajo, juega para Viera, sale Viera con el balón, va a tocar la pelota Morínigo, su arquero Ricardo. Buena la jugada de Redes porque Rojas la habilita, amaga que va a ir por dentro, sin embargo va por fuera, gana la última línea, el centro cruzado al segundo palo y cuando la defensa de Libertad se durmió pensando que se iba, aparece Eric López para empujar y para que después se quede el arquero con el balón. El balón de Morínigo se arriesgó, no, pelota, claro, lo dijimos, pelota afuera. Aquí no lo que le dice con razón Morínigo, que ya es arquero de selección, lo dijo. Bueno, el propio Aquino reacciona. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Arturo. Tiene balada 0. Y su seguro Chaco. El asistente algo le dice ahí Ricardo. La pelota dentro del área, disparo al arco, espectacular el arquero Morínigo. Está López afuera, Ricardo Morínigo, ahora sí. Morínigo salvó Morínigo, Ricardo. Qué buena jugada, esta vez por el sector derecho cuando la vamos, siempre limpia por izquierda. Aparece Derlis con Redes, con Derlis. La pelota para Benedetto que sacó un remate así como venía de primera. Y se luce Morínigo para decirle que no al primero de Olimpia.
cuando lo estábamos criticando al arquero con los pies, con la mano respondió bien. Es notable intervención de Mourinho, como va callándonos la boca. Se mantiene 0-0. Conecta el Alto Industria, fábrica, organización, centro industrial de Billete 1 y 2, comunicado al 413-7000, Paraguay de Inmobiliaria, de seguridad y credibilidad, exige Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Síguenos en Facebook e Instagram, @Impaco Peiriga. La pelota es de Rojas, ganó bien sobre Melgaré, jugó la pelota a redes a la derecha, Olimpia mejor plantado. La pelota larga, mía, dice Mourinho. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. En La Plata es justo lo que necesitas. San Justo de Hierros, perfiles, ángulos, planchonas y más. Acceso sur casi perfecto, Socorro Ñandú. Línea de venta 098-309-813. El balón sobre Jiménez buscando la salida. Jiménez jugó Espinosa, pide tranquilidad aquí, no brazos cruzados. También Martín Palermo sabe que el partido está igualado. La pelota larga, buscando la pelota Fernández, puede cornerla para Sanabria. Atención, Sanabria con el balón, picó muy bien. Se va Lucas, Sanabria domina, vino el toque, el cierre cuando viene a provocar sobre la izquierda. Falta, le pegaron en la cara al jugador de Libertad Lescano. Sigue, dijo el árbitro. Pelota a la derecha, va a venir el centro. Jugando bien el balón Fernández para Ramírez, va a colocar la pelota por bajo. Tocando bien, atención, Roque, le va a pegar, jugó a la derecha, qué peligro, vino el centro muy abierto, Ricardo. Está llegando Libertad ahora con Roque Santa Cruz, que es el que maneja el ataque, con un Lucas Sanabria inteligente para abrir la cancha por derecha y por izquierda. Derby se va contra el piso, la pelota para él y vino cierre de la banca y afuera. Le reclama a Derby, saque de costado, corresponde, que falta. Tiro libre, corresponde a Olimpia, media cancha. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por el grupo A, donde también está Paraguay, a las 20:30 horas por el Sudamericano Sub-20. Venezuela estará enfrentándose a Chile. ¿Qué día es ese partido? El día de mañana a las 20:30 horas, el debut de Paraguay, partido inaugural a las 18 horas, Arturo. Correcto, tiro libre, Richard Ortiz le va a pegar a la pelota, Richard Ortiz tira, pelotazo largo a la derecha buscando redes. Golpe de cabeza de Pinoza, bajó Lescano, movió para el medio. Viene para buscar la pelota el jugador Melgarejo, la pelota la tiene Roque, pero sin compañía, va contra el piso, falta tiro libre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Seguimos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria se da promociones de adhesivos, descuentos del 30%, juegos de baño, griferías y mucho más. Charlete con 2034, Asunción, Cantabria sea. En círculo grande, el tiro libre, arrancaba Rocco Ojeda, sancionó la falta. Viene el tiro libre. Tiro libre corresponde al equipo de Libertad. Está Jiménez para darle, lo mira Espinosa sobre la izquierda, Lorenzo Melgarejo. Roque sobre la media luna, pegado él, viene apareciendo el jugador Lescano. Va a venir el tiro libre, se cierra Fernández. Viene de zurda, pelotazo en el aire, bien, vino un golpe de cabeza, sacando muy bien, Maciel. Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comando. Llamar 021-518-03000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Unizarse, Central España 330. San Lorenzo, Pilares en la Mareca, Petete, Guáparo, de Novio, Villarcaca, Ciudad del Este, Carapuá y Pilar. Unizal. Ricardo. Qué buena, qué inteligente que es realmente Richard para poner la pelota que le pone a redes, que no puede bajarla de la mejor manera porque pensó antes de recepcionar ya encarar para el arco. Por eso le queda un poco atrás y termina en el lateral. El que gana en la mitad de la cancha dicen que gana el partido. Por eso es la lucha allí en la mitad donde Olimpia por momentos quita ventaja por la potencia que tiene por Richard y porque lo está ubicando muy bien a Franco. Derby con todas las ganas arriba, vino un golpe de cabeza cerrando Maciel. La pelota de Campuzano por el medio, juega por bajo, buscó la pelota Lucas Sanabria. Primero sobre la izquierda, Pinozo va a ponerla por bajo para Campuzano. Sabe que el partido está 0-0 en Sajonia. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero, piso, probaste, te gusta. En Concasa empezando a historia con base fuerte y duradera, acá ladrillo, teca, bravo, cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Gran pase de Lucas para Pinoza, colocó el centro, tiró, vino un golpe de cabeza, sacando la pelota Barreto, el balón se va por de afuera. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.apostar.le, apostan a ganar, lo cambia todo. Partido igualado a 0, ahora busca salir Libertad, pelota sobre la izquierda para Pinoza, mandó el centro, tiró, otra vez de cabeza, bueno arriba, Maciel, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villar. Sajonia 0-0. Y su seguro Chaco. Se muestra muy sólido Maciel, Ricardo. Totalmente, ya en el partido anterior por arriba demostró tener mucha solidez, de repente por abajo le cuesta un poquito en los espacios, pero con Barreto están haciendo una muy buena dupla. La pelota para la izquierda para Pinoza, levantó la cabeza, mandó el centro, el baile con seguridad.
Brindemos por la amistad con un delicioso vino. Álamos importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con las motos Kendo tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kendo. Se fue Zavala, va a ponerla para López, buscando Degli para adentro. Jugó la pelota para Franco, apunta y tira. Franco jugó por bajo, atención con esta. Está Ari López por abajo, disparo al arco. ¡Gol! Offside, arriba el banderín, el Pipa Benedetto, todo anulado, Ricardo. Todo anulado. Me gustaría saber a quién le cobra la posición adelantada. Creo que Benedetto no estaba, quizás el que le da la pelota para la definición, para volver a ver esta jugada. El asistente que se tomó su tiempo, después levantó. En la primera que tuvo el Pipa Benedetto la sacó el arquero, en la segunda fue gol, pero hasta el momento no vale. Si nos dicen los compañeros en estudio, no tenemos monitor. Acá tenemos monitor que no tenemos la imagen repetida porque no tenemos la imagen propiamente del partido. La pelota por el medio buscando Campuzano, el público gol, pero el asistente le invalidó, el árbitro banderín arriba. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, se escribió llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte, número 1, calidad, ciencia y cultura. Bien, Roque, mandó el centro, la pelota salió, no, la chilena. Marcelo, ¿verdad, Víctor? Sí, de Marcelo Fernández. Marcelo ahora se salvó limpia, no sé si la pelota salió, no, disparó al arco, córner. Vive el verano más frío con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience, no Romportín Frutos de Bosque, probalo ya. Le pegó Lucas, ¿verdad? Sí, Lucas Sanabria de media. Y al córner tirando la pelota Olveira. Sí fue buena la de Morínigo, también Olveira, tiro de esquina. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compran mayor y ese que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado San Lorenzo, Capeta Ruta 1 y ahora también Capeta Ruta 2, kilómetro 21,5. Arturo. Ahora sí tenemos la señal, la opinión de Ricardo Zura, presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido se llama 751, llámenos al 729-60-60. Fleming, estilo Cambotú, parrilla preferida. Va a venir el tiro de esquina, Melgarejo, ¿quién es? Sanabria. Sanabria le va a pegar a la pelota, indicaciones de Ojeda, va a tirar Sanabria. El árbitro va a autorizar empujones, vino la marca sobre Roque. Ahí está Maciel sobre Roque, abierto Junior, bajó Pipa Benedetto, pelota arriba, cabezazo y afuera. En Punto Farma 20% de descuento pagando con personal PayQR. Entérate más en nuestras redes. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Tampoco lo quiere equilibrar el Libertad porque el mejor hasta el momento en el terreno de juego es Olimpia. Pero cada vez que adelanta la línea, Libertad tiene que sufrir la contra de un equipo que está bien planificado, que sabe cómo tiene que arrancar, principalmente con Redes, que está imparable, y con un Eric López que pasa la pelota al momento justo a los delanteros, principalmente al Pipa. Maciel, pelota de Zavala, viene para buscar Franco, lo mira Richard Ortiz, pelota de Maciel, va a jugar para Olveira, su arquero. Partida igualado a 0. 0-0 en los defensores. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela. A partir de mañana el grupo A, Venezuela, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay. Grupo B, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Bolivia. La pelota viene para buscarla sobre ligera, la domina bien Eric López cuando se adelantaba sobre la punta zurda para buscar la pelota en el fondo. Richard Ortiz muy replegado. Cruce y cambia para Junior en mitad del terreno, indicaciones de Palermo. La pelota a la derecha, qué buena puesta esa pelota para Roja. En cara vino la marca, ganó Campuzano, está con la pelota sobre la izquierda. Viene para buscar la pelota bien, jugando balón Fernández. La pelota va para Roque, pelea, rebotaba, se mete a la derecha. Dominando Ramírez, falta, tiro libre, Ricardo. Sí, tiro libre, fue falta, indiscutible, fue Eric López el que se lo llevó por delante al jugador de Libertad que tenía ganas de seguir corriendo. Ramírez, el lateral derecho. Hay falta, tiro libre cerca de los 20. Petrobras te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la premia. Generar cupones para participar del viaje a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. En el tiro libre para Libertad, partido igualado. Señoras, señores, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Arturo. 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Le pega Espinosa, viene el tiro libre. En Vileta contamos con zona residencial, con salida rutas importantes, Nueva Italia, Exceso Sur, contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. La pelota a la izquierda marcó el jugador de Olimpia, ganó bien. Lorenzo reclamó falta, tiro libre. Buen comienzo de trabajo, audiencia total en vivo, brillante como siempre, Dani Gamarra. Un abrazo, Dani, muchísimas gracias. Cuando nuestra águila albirroja consciente disfrutamos distintos sortivis, carne 100% chaqueña, nuestras horas de selección, sortivis, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cuando parecía que no iban a encerrar a Espinosa en esos dos jugadores, Richard Ortiz más Rojas, hace un caño al capitán de Olimpia, se agrandó Espinosa, después recibió la falta en el agarrón. El árbitro que estaba cerca de la jugada cobró. Repito, Libertad a poco lo está equilibrando. Y en el tiro libre, 0-0. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. La marca coreana con más de 70 años que es conocida como Sanjion pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial, representa Automoto. Vamos a ver quién le pega. Ramírez está para pegarle de derecha y con zurda Sanabria. Parece que es Sanabria. O es el mismo Ramírez, el árbitro va a autorizar. 12 Murallo, Ojeda autoriza. Atento hasta Alveira. Arco norte del estadio. Atención con esta, atención con esta. Hay empujones, el encuentro entre Maciel y Roque Santa Cruz. Se da la vuelta, viene el disparo. Se demora, Ojeda va a autorizar. ¿Cómo termina? Peligrosísimo, quemante para el equipo de Cano. Está para darle, colocó Lucas, tiró, golpe de cabeza, arriba, abajo. ¿Quién cabeceaba en lo alto? Matías Espinosa. Matías Espinosa ganaba, se mete Derlis. Falta con sanciones. Amarilla, amarilla, dice Derlis. Es Derlis, ¿no? De la falta y Néstor Jiménez el infractor en esta última. ¿Amarillo o no, Ricardo? Para mí tiene que ser amarilla por la forma en que lo cruzó, porque lo venía midiendo, prácticamente era lo último que podía hacer. Hay que ver si se anima o no a quitar David Ojeda. ¡Hay tiro libre! Tarda mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicagol y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zica queda bien. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. Se refresca, es amarillo, ¿no es? No estoy de acuerdo porque Derlis es finalmente el que propone, le toma el brazo al jugador. Es una jugada, es una falta, pero no corresponde a la tarjeta amarilla. ¿Qué decir, Ricardo? No, viendo la repetición es Derlis el que lo toma. Entonces tenía que ser falta para Libertad. Muy bien, sigue el partido 0-0. En UNIBE contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unibe.edu.py. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercio de la Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. 23 minutos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Elisa Cuarto ha dicho que no interviene para nada. Lo de Sergio Aquino era para el juez principal. La queja por la falta de Derlis en la previa. El tiro libre, Navidad, si viene un gol como consecuencia de este tiro libre. El árbitro va a autorizar, le va a pegar Zavala, ¿no? Zavala con zurda, Reyes con derecha. Está para darle Zavala, tiró, Morínigo salió, viene un golpe de cabeza y el balón se va al córner. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Torneo Paulista, fecha número 3, 26 minutos de la primera etapa. Corinthians está derrotando 2-1 a Aguasanta. Ángel Romero está en la banca de suplentes. Muy bien, vamos a ver el tiro libre, le pega Rede. Encontrar lo que buscas en un solo lugar, aprovechándote que es sin tu electrodomésticos y viviendas, al llamarnos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barrafleta, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Quién le pega? Otra vez se para con derecha Reyes y con zurda Zavala. Zavala va a tirar, el árbitro va a autorizar. Zavala tiró de zurda, colocó el remate, le pegó, se abrió mucho, golpe de cabeza, afuera. ¿Quién es? Richard. Poste izquierdo y afuera, Ricardo. Qué bien se elevó el capitán ganándole a todos. A los centrales, los más grandes, pero en el salto. Sabiendo dónde iba a caer la pelota, se anticipa, salta, aplica el cabezazo que pasó muy cerca del ángulo izquierdo. Parado el arquero de Libertad. Muy bien, lo llamaba Roque Aquino, ¿verdad?
Ahí está Roca en la media cancha. Lo llamaba. Mira Lejano, pelotazo en el aire. Viene para buscar esa pelota. No. Perdió. Era para Fernández. La pelota va a mitad de terreno. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego. 25 minutos. Primera etapa. Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica El partido Arturo. se juega 0-0. Hizo seguro. Chaco. Cruzamos 25, Junior por abajo, juega la pelota para Arce, entregó para Junior, viene pidiendo Robert Roca indicaciones de Palermo, levantó la pelota Junior, tiró para el fondo la peinada, la pelota con golpe de cabeza, viene sacando sobre la izquierda Viena, viene para buscar redes bien, pero vino el rechazo, baja por el medio, busca la salida Lucas, se mete, se va hasta Vallecano, lepa, un pujoncito, sigue, dijo el juez. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario en ETC por Emoy, para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables. Elegí cables Cordero con respaldo de garantía Electropar. No fue falta de Roque jamás. Tocándolo no se puede caer un jugador y menos en la carrera como Redes. Está comprando muchas faltas Ojeda. Hay tiro libre para Olimpia, campo rival. Ferro Parecida, sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur, teléfono 021-227-37-8. Ferro Parecida, 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo del kilo 19.950 guaraníes, pan de bien stock el kilo 9.900 guaraníes. Valía en todos los locales de supermercados esto. Por offside, un gol anulado a Benedetto, pelota a la derecha, la tiene Roja, viene el gol de Olimpia, no, Robert, tiró. Golpe de cabeza, ganó la posición en el fondo Roja, Ricardo. Sí, muy bien Rojas. Todos esperaban la jugada de otra forma, más al medio, pero lo vieron abierto a Rojas, que es la tercera vez que pasa el ataque y la tercera vez que mete un buen centro. El gol anulado a Olimpia fue la posición de Benedetto, ¿verdad? Sí, no, la posición de Eric López que recibe y habilita. Ah, correcto, no del Pipa Benedetto que hizo el gol. No de él. Muy bien de Eric López, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, señoras, señores, un offside anulado al gol de Olimpia. Descuentos reales de Farmacia Catedral, hasta 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Con tu tarjeta de crédito Banco 25% de ahorro en heladerías de todo el país los fines de semana, enero y febrero. Banco 13 desde la raíz. Viene bajando Lucas, sí. Después los compañeros colaborarán con la repetición, pero me parece que los offside le cobran a Derlis. Él es el que estaba abierto por izquierda. Él fue el que se dio el pase entonces. Sí, Derlis. Entonces fue Derlis. No, Eric López. Derlis, correcto, muy amable. Víctor, tampoco teníamos a Mojo, apoyo de televisión que ahora tenemos. La pelota se fue, saque de costado, corresponde al equipo de Libertad. Fue la posición de Derlis, 0-0. Cocido con leche La Pradera en su presentación, se hace un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. Los miércoles en el 20% de descuento con tarjetas de débito Itaú Infinite. Ingresa a @Cel Paraguay y enterate estaciones adheridas. Si el mejor por lejos. Siguiendo con el torneo paulista, fecha número 3, minuto 72, Bragantino está jugando ante Veloclub. En el equipo de Bragantino ingresó en el minuto 46 el paraguayo Isidro Pita. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador de la Amaro 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 0182755-250 o pluscar.com.py. Prosigue la fecha número 3 del torneo paulista. Ponte Preta a las 20 horas se estará enfrentándose a Portuguesa. Luego a las 21:35 Santos versus Palmeiras. El paraguayo Gustavo Gómez, capitán de dicho equipo, no figura en la lista de convocados. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.do.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Fapasa. Para recordar nada más, los campeones hasta el momento de la Supercopa Paraguay en el 2021. Olimpia había vencido 3-1 a Cerro Porteño. Los goles los habían convertido Roque Santa Cruz, Richard Ortiz y Alejandro Silva. Por el ciclón lo había hecho Fabián Franco. Arturo. Volvió la luz. Perdón, estaba diciendo Marcelo por la vía telefónica, volvió la luz, atención, disparo al arco, saca como puede Espinosa. Varios cortes queremos decirles a la audiencia aquí en cabina que interrumpen la transmisión, claro. Ocurre y puede ocurrir y sigue ocurriendo. La pelota Benedetto quiso girar, venía bien Ricardo. Está mostrando ahora la calidad de jugador que es Benedetto. Si bien no pudo dar todo el giro, intentó, iba a ser muy bueno, pero lo marcaron entre dos, por eso lo madrugaron al jugador de Olimpia. Y un detalle para Víctor, para Germán, la gente está mirando parada y en preferencia en zona baja. Sí,
hacia donde estamos también, Ricardo, preferencia A, logro ver hasta preferencia C, todo parado. Cerca de los 30. Acceso también. Sí, esto es algo que no tiene que repetirse porque no puede ser de ningún punto de vista. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Arturo. El partido está igualado a 0. Y su seguro, Chaco. Pegajosa la marca del jugador Maciel sobre Roque que no lo deja mover. Cruzamos los 30. Para todo tipo de riesgo, cotizar el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentir la verdadera confianza. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito descuentos de hasta el 35%. Informate en nuestras redes. Solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Ustedes saben, jugadores de la casa, los otros se fueron. En el caso de Libertad mismo, Ale Silva, que estaba jugando Libertad Ex Olimpia, que ahora va a jugar en Recoleta. Digo esto por si hay dos jugadores que puede pedir Aquino, porque esto es lo que tiene Libertad. Salvo Tacuara, más no tiene con relación a esto de Libertad. Hoy Roque arranca el partido. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. Descárgala. Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Cayó solo Rebe. Pelota a la izquierda. Viene para buscar Melgarejo. Pide colaboración. Aparece Roque. Está entregando la pelota por bajo. Recibiendo Fernández. Pone balón a la derecha para Iván Ramírez, cargando Iván Ramírez para Libertad, pone para bien a mitad de terreno, toca la pelota al medio, 0-0. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Partido de 0-0 cuando venía buscando la pelota para tocarla el jugador de Libertad. Se metía Sanabria, la pelota lo tiene Morínigo. Morínigo, ¿a quién le había parado el disparo el arquero de Libertad? A Benedetto. ¿A él? Sí, a Benedetto. ¿Que le paró el disparo? Sí, señor. ¿Por bajo el poste derecho? Sí, el mismo. Muy bien, señoras, señores, 0-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Estamos en vivo también en todas las redes sociales a través de X, AM-1080 y también a través de YouTube, Monumental AM1080, Arturo. La pelota a la derecha, atención con esta, se metió Fernández, cayó Fernández, juez dice que no pasó nada, que tiro de portería. A todo ponerle Bistoni y líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Bistoni, tecnología en lubricación. Para instalarte industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria sea. Agua, ¿verdad? Se van a deshidratar contigo, Ricardo. Sí, aprovechan los jugadores ahora para tomar un poco de agua. El calor que hace ahí en la cancha debe ser realmente insoportable para ellos. Le va a venir bien hidratarse un poquito. Y le va a venir bien también a Aquino para poder corregir los errores que tiene el equipo, principalmente a la hora de la salida, cuando quieren exagerar con jugadas de lujos. Hay que ordenarlo mejor a Fernández en el terreno de juego, quizás lo más flojo de Libertad de mitad de cancha para arriba, donde Campuzano tiene que ser el eje para tratar de marcar. El que le da una mano permanentemente es Lucas Sanabria. Melgarejo perdiendo más pelota de las que gana. Hablábamos hace poco con el papá, con don Blas Melgarejo, nos decía que estaba bien y tiene que demostrar eso Lorenzo, sabiendo que es un jugador diferente cuando se enchufa, cuando quiere jugar. Y llamativamente quizás el más veterano en el terreno de juego, no solamente Libertad, Roque Santa Cruz, el que más está teniendo temperamento, jerarquía y por supuesto tratando de sacar al equipo adelante. Hasta el momento el que merece ganar el partido es Olimpia por lo que hizo. De hecho, una pelota de gol que le quita el arquero Morínigo a Benedetto, y cuando Benedetto marcaba le cobraban la posición adelantada a Derry González, que iniciaba la jugada en esa posición sacando ventaja, bien por el asistente que marcó rápidamente. El que le sacó Olveira, ¿quién disparó acá? Sanabria, Lucas Sanabria. Sí, Fernando. También estamos en vivo a través del Facebook Monumental AM1080. Actualmente 820 personas siguiendo la transmisión a través de Facebook. Muy bien, entonces podemos poner lo que vos estás diciendo al aire también en nuestro Fútbol a lo Grande en las redes. Sigan la transmisión de Fútbol a lo Grande y decimos ataque de plataforma. 0-0. Decís seguridad y credibilidad, exige Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Síguenos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña La Plata. Buenas sensaciones de Olimpia, Ricardo. Sí, muy sobrio. Hasta ahora muy sobrio el equipo de Olimpia en la zona defensiva. Me gusta mucho el trabajo de Maciel, como ya lo hizo contra Nacional. Es un jugador que no se complica absolutamente para nada, saca de cabeza, saca con los pies,
no quiere salir jugando cuando el partido así no lo merece. Y la presencia de Maciel, ¿de dónde vino Alejandro Maciel, Víctor? Maciel estaba jugando en Banfield. Él llegó libre, estuvo hasta fin del semestre jugando con la camiseta de Banfield, donde estuvo un par de temporadas. Muy bien por arriba, como decía Ricardo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Arturo. Esa coña 0-0. Piso seguro, Chaco. Se fue Maciel para buscar Richard Ortiz con la pelota. Tiene Richard Ortiz buscando la salida. Richard con la pelota cerca de mitad del terreno. Se acomoda, juega para Franco. Pareció bien de entrada, fue diluyéndose después. La pelota para Junior. Adelantado Robert Rojas. La pelota al medio. Rede, vino la marca bien. Cerró Campuzano, se equivocó después. Pelota para Junior, juega para Rede. Empujó, falta, tiro libre. San Justo y Hierro, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso sur, casi perpetuo, Socorro, en línea de venta al 0983-309-813. Búscanos en redes sociales. San Justo y Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota viene para buscar el equipo de Cano otra vez cuando toca Derby. De espaldas a largo le robaron el balón. Viene la respuesta para jugarle el Cano. Pone la pelota sobre la punta derecha. Atención con Fernández. Viene buscando Roca. Acompaña a Ramírez. Tuco por bajo. 0-0. En Cantabria se hace cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes, consultas al 0972-555-333, Cantabria S.A. Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Vino disparo, viene sacando de... Está en su salsa, Maciel, Ricardo. Sí, lo que más le gusta sacar de cabeza esos centros frontales que no dañan mucho al Olimpia. Estamos cerca de los 37, Viera, sube Viera, jugó para Ramírez, busca devolución, Viera, Ramírez con la pelota para el centro, colocó el remate, Robert Rojas saca contra el pecho, 0-0. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Torque Experience, no Romportín, productos del bosque, probalo ya. Señores, 0-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unicel. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero Pizza. O Pizza, probaste, te gusta, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla. Si saque de costado, pases erróneos en Libertad, Ricardo. Demasiado. Yo decía, el momento para hidratarse le va a servir a Aquino para resolver los problemas que tiene. Sin embargo, está peor Libertad después del parate. Bueno, por eso digo, hay que ver si se conforma con esto. Olimpia es un examinador muy exigente para Libertad, independiente a lo que se disputa por la Copa. Está peleando Derli, siga dijo el árbitro, falta contra Derli, tiro libre. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unicel. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero Pizza o Pizza, probaste, te gusta. Cerca de los 38. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, acá ladrillo, tejedores, cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. 0-0 el partido, el debut de mañana, sub-20 Paraguay enfrentando a Venezuela, la pelota de Franco. Franco cruzó una pelota a la derecha para Robert Rojas, bajó bien, pone la pelota contra el piso. Se acomodó con Junior, levantó la cabeza, amagó Junior Barreto, campo rival. Junior con la pelota, con lo que le estaba dando en Roque Santa Cruz, Vaca Junior en su campo y juega para Olveira. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Partido de 0-0, Ricardo. Partido de 0-0, repito, Olimpia está mejor en el terreno de juego, pero no está aprovechando las oportunidades que tiene. Libertad a poco se va cerrando más que salir. Melgarejo en un momento bajo del partido, al igual que Fernández. Roque mucha voluntad, pero poca pelota. Robert Rojas, el centro, golpe de cabeza afuera. ¿Quién fue? ¿Benedetto? No, Derli. Derli González. Derli metido en el partido y afuera, poste derecho. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. De a poco se cierra la primera parte del partido. Olimpia tuvo más ocasión, 0-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribió llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Para Roque
Roque, Maciel por arriba que no lo deja mover. Viene sacando la pelota Robert Roca, Richard Rotiza apenas por el medio. La pelota bien, se acomodó Lucas, metió la pelota a la derecha para Ramírez. Está con la pelota, juega otra vez para Lucas buscando la pelota Lescano. Entregó para Sanabria, mandó el centro, tiró dentro del área. Bien Melgarejo, giró, tiró. Espectacular, Oveira, tiro de gira, Ricardo. Qué buena jugada desde el fondo, donde aparece Lucas Sanabria, le da un toque diferente al equipo de Libertad. Parecía que perdía la posición después de acomodarse, recibir bien Melgarejo, pero igual alcanza a girar, sacar el zurdazo. Excepcional lo de Olveira, el manotazo al córner. Estilo de esquina. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villardo. 0-0. Hizo seguro, Chaco. Gran intervención de Olveira. Vaca con el remate, el árbitro va a autorizar. Le va a pegar Espinosa, viene el tiro de esquina, corresponde al equipo de Libertad. Está para darle cuando aparecía Lescano, tiró esa Sanabria, pelotazo en el aire, fue Sanabria, disparo al arco. ¡Gol! Libertad del disparo de Espinosa. Aparece Matías Espinosa para vencer a Olveira. El grito de gol liberteño lo hizo Matías Espinosa. Antes Olveira sacaba una de gol. Y aquí el festejo, la alegría. Los hinchas de Libertad a los gritos. Lo hizo Matías, como le dio el Gumanelo. Libertad. Golpe para Olimpia. Lo hizo Matías Espinosa. Viva la hinchada liberteña en todo el país. Fuerte, seco el disparo de Espinosa para poner el 1-0. Roque peleaba, la pelota le quedaba a Espinosa y reventa el arco de Olimpia. Espinosa reventando el arco de Olveira. Había buscado Roque, vino el rechazo. Libertad gana 1-0. ¿Cómo le dio Matías Espinosa? 1-0 para Libertad. Monumental. Cuando parecía que Olimpia se quedaba con este primer tiempo, cuando parecía que Olimpia iba a llegar primero al gol porque era determinante, porque estaba jugando bien, aparece la jugada de el que no estaba haciendo mucho en el partido, Melgarejo. Gira, saca el remate, Olveira al córner. De ese córner, ¿quién pelea? Maciel con Roque. La pelota que rebota y aparece el lateral izquierdo con esa zurda preciosa que tiene para pegarle con potencia, remate seco, imposible para Olveira. Y Libertad lo gana por 1-0. Momento del gol. 41 minutos, primera etapa. 1-0 para Libertad. El juez dice falta, tiro libre para Olimpia, Víctor. Cayó Derly González, la falta fue de Álvaro Campuzano. Tiro libre, 1-0, gana Libertad. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorrar de verdad. Mega Farmi hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal, 20% con QR, crédito y débito y todo. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los hinchas de Olimpia con el aliento van buscando el empate 1-0, gana Libertad. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. En @FAL1080M ya están también para que nos puedan escuchar a través de la 1080M Radio Monumental, a través de X, YouTube y Facebook con los links correspondientes. Correcto, tiro libre para Olimpia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales de piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Petrobras te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la app. Genera cupones para participar del viaje a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Ahí empujones, Víctor. Amarilla para quién. Diego Viera. Para Diego Viera. Diego Viera con la amarilla, Germán. El primer amonestado del partido, el primero en el conjunto liberteño. 43,5. Llegó la promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Vineta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay Exceso Sur. Contrata al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es su versión más segura en la vida. Hay tiro libre. Espinosa hace la diferencia en Sajonia. ¿Quién le pega? Mismo procedimiento con zurda Zavala, con derecha Redes. Le pega Redes, el árbitro va a autorizar. O es Zavala quien le pega. Olimpia va para el empate de Morado. Indicaciones del árbitro. Ojeda va contra el poste derecho Morínigo. Sigue conversando el árbitro del partido. El momento de empate para Olimpia. No pregunto, ¿el momento de empate o no? Que responden Zavala y Redes. El árbitro, ¿qué ocurre ahí, Ricardo? Muy parsimonioso el árbitro. Muy parsimonioso para poner una barrera.
y no ganarse el respeto de los jugadores. Va a venir el tiro libre, viene la paridad o no, viene, no viene, va a venir el disparo, está para darle Zavala, tiró de zurda la pelota a la muralla, vino el rechazo, Ricardo. Bueno, se prepararon mucho, discutieron mucho, al final le pegó Zavala una masita para el pecho de uno de los jugadores que estaba en la barrera y para que despeje rápido la defensa de Libertad, que ahora se va a cerrar para que termine el primer tiempo y plantear el segundo de manera diferente. Muy bien. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Duro. 1-0 para Libertad. Hizo seguro, Chaco. De a poco termina el primer tiempo. Mili Empeños, venta reloj de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento casi profesor Carlos Concepción, Mili Empeños. Cuando nuestras águilas albirroja coinciden, disfrutamos distintos. Sorte de carne 100% pequeña, nuestras aves de selección. Sorte de sponsor oficial del albirroja. 4 minutos, otorgó Gera, la pelota va para Junior, está Lilo lastimado, el equipo de Cano. 1-0, gana Libertad. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe y el Sol Seguro siempre te acompaña. Bema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema Flores. La pelota para el medio, buscando Arce, juega por bajo, balón, está para tocar la Maciel, puso la pelota para Zavala. La poco termina el primer tiempo del partido, 3 termina. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjion pasó a llamarse KGM, seguía @KGM.paraguay.oficial, representa Automotor. Olvídate los metales oxidados, aplicar convertidor y dejarlos como nuevo, impermeabilizar, reparar y proteger. Asesorate al 021-289-6000, tu casa con Zika queda bien. Robert Rojas con el balón, contempla Mira, Aquino, vaso cruzado, Palermo se da la vuelta de un lado a otro. Poco tiempo para este primer tiempo del partido. Sigue la victoria liberteña por 1-0. En 12 Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. En Unive contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. El golpe de cabeza buscando Jiménez cerca Pinoza, Redes, colocó el centro arriba, buscando la pelota a Benedetto, pero viene un rechazo. En mitad del terreno bajó Franco, le va a dar 1-2 en camino, bien, cayó Benedetto, sigue, dijo el juez. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y una Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco de Primavera, Concepción. Tiro libre para Libertad. Germán. Cayó Lescano, fue la falta sobre él, fue la falta de Franco. Señoras, señores, en 2 termina Círculo Grande. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula de saque, le viene inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado, sálvate con Apracur. Espinosa, actor del gol, 1-0, gana Libertad. Encontrar lo que buscas en un solo lugar, aprovecha y no te quedes sin tu electrodomésticos. Escribinos o llámanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barraleta, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Viera para el tiro libre, largo a la izquierda para Melgarejo, Robert Rojas en la marca. La pelota cabeceada por Espinosa, picó para el medio. Cuando viene para buscarla el jugador Fernández, pero vino un rechazo. Arriba, golpe de cabeza de Espinosa, actor de gol, los Jiménez, pelota Dolbeira. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables. Elegí cable Cordero con respaldo de garantía Electrobar. Último minuto, primer tiempo, limpia con todo, busca del empate. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Ha venido Fernando Lamor, aquí en Amor, que Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo el kilo 19.950 guaraníes, pan de bien a stock el kilo 9.900 guaraníes. Valía en todos los locales del supermercados stock. Es el último ataque de Olimpia, la pelota la tiene el jugador Maciel, pone la pelota para Junior a la derecha, mitad del terreno frente a preferencia, jugó para Franco, se acomodó bien con Roca, va a mandar el centro Robert con la pelota, se equivocó, largo al fondo y afuera. El verano que te mereces con Farmacia Catedral, viaje para 2 personas, más de 60 premios, estadías, vales y mucho más. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Planea tu viaje con tarjetas crédito Banco, hasta 18 cuotas sin intereses para conocer los destinos que soñaste. Banco crece desde la raíz. Final del primer tiempo, terminó 1-0. 1-0 ganando Libertad de Espinosa, autor del gol Germán. Gracias, Arturo, es así, puro bullicio es aquí el público liberteño, especialmente el del sector norte, el que está ubicado en el sector de Gradería Norte, explotó de júbilo después del gol, partir en realidad, del gol de
Matías Espinosa. Me acerco acá junto a Julio Santa Cruz, hermano de Roque Santa Cruz. Julio, unos segunditos para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Qué victoria parcial se está sacando de Libertad con tu hermano como capitán? Sí, la verdad que está haciendo un resultante muy para Libertad, más todavía por cómo se fue dando el desarrollo del partido, ¿verdad? Donde ambos equipos están mostrando mucha intensidad. De por ahí Olimpia está siendo más incisivo, pero bueno, tuvo Libertad su oportunidad, aprovechó y bueno, esperemos de que este segundo tiempo sea un lindo espectáculo. Soportó los embates de Olimpia porque tuvo un par de tiros al arco, uno incluso terminó en gol que fue anulado. Libertad, digamos que se repuso de ese mal momento y lo fue equilibrando, ¿no? Sí, así mismo pienso de que cada ataque de Olimpia hace de que parezca muy peligroso, ¿verdad? Para Libertad poder defender, ¿verdad? Pero supo defender las embestidas que tuvo Olimpia y bueno, terminó este primer tiempo con un resultado favorable. Gracias, Julio. Dale cuando quieras. Las palabras de Julio Santa Cruz, exfutbolista, hermano de Roque Santa Cruz, capitán liberteño. Víctor. Gracias, Arturo, por nuestro sector. La verdad que aquí con tanta gente imposible movernos para las notas ahora en el entretiempo, pero sí lo que quería significar, Arturo, que dentro de todo el público, por más de que se van en desventaja al vestuario, está en modo aliento hasta ahora, sin murmullos, sin mucho reproche hasta ahora, salvo esta última jugada en la cual decidió mal Robert Rojas, que hubo algún que otro grito. Después, dentro de todo el público de Olimpia está con bastante paciencia. En nombre de los suplentes del franqueado que quedaron trabajando dentro del campo ahora: Marino Arzamendia, Hugo Javier Benítez el central, Hugo Fernández, Axel Alfonso, Abel Paredes, Marcos Gómez, Javier Domínguez, Lucas Prato, Antonio Vareiro, César Olmedo, Iván Leguizamón y Hugo Adrián Benítez son las opciones que tiene a disposición Martín Palermo. Antes de Ricardo, ¿qué querés apuntar con relación a la plataforma, Fernando? Así es, señor, estamos en vivo en todas las redes sociales a través de Facebook, YouTube y también a través de X. Enseguida vamos a estar leyendo los comentarios de los seguidores. Muy bien, me voy a la opinión de Ricardo en una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, los cortes que estamos teniendo lastimosamente en cabina, estaba preguntando a la gente de APF, y como hay corte de luz de la ANDE, entonces al cortar la ANDE entra el generador y lastimosamente se nos corta en cabina. Pero por supuesto le pedimos a la gente de prensa, muy amable por supuesto siempre, del APF, que podamos solucionar para no tener este inconveniente, porque es difícil trabajar así y sabemos que escapa de repente a las posibilidades de ellos. Hermoso lo que estamos observando, este juego de luces que se prenden y se apagan, y los celulares de lado a lado, como aquella vieja música. La gente, como decía Víctor Villalba, si bien el equipo de Olimpia va perdiendo 1-0 el partido, y como hay, sin ofender, por supuesto, no está en el espíritu mío ofender a Libertad, pero acaso un 90-10 a favor del conjunto decano en cuanto al público, y el público disfruta, lo que significa que vinieron a ver un espectáculo, que están conformes con el rendimiento del equipo. Nadie va a estar conforme con el resultado, pero por supuesto, como quedan 45 minutos, creo que el hincha de Olimpia sabe que puede empatarlo, que lo puede dar vuelta, como el de Libertad sabe que puede ampliar, que puede quedarse con el 1-0 y que puede ganar esta Supercopa de vuelta. Si vamos netamente al partido, a lo que la gente le interesa, a lo que está esperando, el encuentro se desarrolla con un Olimpia superior en gran parte del encuentro, saliendo desde el fondo con toques con mucha precisión, ganando principalmente en la mitad de la cancha, y por momentos el hecho de querer tener más gente en la mitad de la cancha no significa que vas a ganar los duelos. Creo que por momentos intentó eso Aquino, poner mayor cantidad de volantes para ver si de esa manera empezaba a construir el fútbol, pero había una diferencia, que cuando Olimpia recuperaba la pelota sabía lo que tenía que hacer con el balón y rápidamente iniciaba el juego de ataque por derecha con Rojas cuando pasaba el ataque, y lo hacía muy bien con Redes, que siempre estaba presente, desdoblado, para poder asistir, para poder habilitar a los compañeros. Por el sector izquierdo pedía el balón siempre o Zavala, que era el que empujaba, el que iba, o de lo contrario Eric López,
que también por izquierda es un jugador que desequilibra y viene en Olimpia. Derlis González se nota impecable de lo físico, siempre buscando en el 1 contra 1, queriendo ser el protagonista. Y un capítulo aparte, especial, con el Pipa Benedetto. Cuando yo lo vi en el partido anterior contra Nacional, no me gustó. No me gustó, pero una cosa es verlo por televisión, movimientos que quizás no captamos, como lo que estamos observando hoy aquí en el Defensores del Chaco. Tiene movimientos muy buenos. Tiene movimientos de jugador diferente, de jugador distinto, de jugador con jerarquía. Y eso vale. Eso vale. Después, si convierte, si no convierte, si le siguen dando más partidos y el jugador no convierte, ahí podemos hablar de que no está haciendo un buen campeonato. Pero ojo, ojo, la primera jugada clara de gol para Olimpia fue de Benedetto. Un remate con mucha potencia que el arquero quita muy bien y que en el rebote no puede Eric López. La segunda jugada fue gol de Benedetto. Por supuesto que anulado, y bien anulado por el VAR, porque Derlis González iniciaba esa jugada en posición adelantada y fue el que terminó cediéndole la pelota al Pipa, que definió muy bien de vuelta, notándose que tiene bien estudiado el arco. Bien, no digo el arquero, el arco. Sabe dónde va a colocar el balón, sabe dónde tiene que patear y no patea al bulto. Eso es más que importante para un delantero y para un goleador como el Pipa Benedetto. Repito, si no hace goles después, si sigue teniendo ese rendimiento de no correr mucho, pero de mostrar la calidad que tiene como jugador a la hora de devolver una pelota o a la hora de pedir y de marcar el pase. Hay una jugada muy buena que pide en el área y que cuando gira le hacen el 2 contra 1 y allí le quitan la oportunidad, porque si solamente lo estaba marcando el central que él tenía medido, porque con la espalda cubre la pelota y gira para pegarle con la pierna izquierda, iba a ser una jugada fantástica y podía terminar siendo un golazo. Si vamos a hablar de los puntos altos de Olimpia, como lo veníamos citando, mayor inteligencia para jugar de mitad de cancha para arriba. Atrás no se complica demasiado. En los primeros minutos creo que Rojas se dio cuenta y se iba permanentemente al ataque. Barreto y Maciel se divertían sacando pelota de cabeza, porque los centros eran frontales y a los defensores le queda tan bien eso de que la pelota te venga de frente, y con el buen juego aéreo que tiene tanto Junior como el propio Maciel, era poner la cabeza y sacar, era ganarle el anticipo a Roque Luis Santa Cruz, que estaba perdiendo casi todos los duelos con Maciel, y era buscar la segunda pelota, que es tan importante, no solamente despejar, sino ir en busca del segundo balón para tener de vuelta el protagonismo. Pero Libertad a poco fue creciendo también. No puedo dejar de ver a un equipo que intenta, que tiene, pero que, como decía, cuando no ganás en el anticipo, cuando no manejás en la mitad de la cancha, ahí te cuesta. Hasta que fueron serenándose un poquito más Campuzano, que es el hombre de equilibrio que tiene, quizás el único marcador, al igual que Olimpia, porque Olimpia lo tiene solamente a Richard Ortiz. Y después creo que hacemos en el 1 por 1 Franco con Sanabria. La calidad, la distinción en el buen toque. Y Sanabria por momentos le quitó ventaja, porque juega mejor en corto y porque sabe en qué momento va a alargar el pase. Y ahí aparece Olimpia a sufrir lo que proponía Libertad, porque como que se despertó y empezó a jugar de manera diferente. Cuando iba al ataque Espinosa, cuando se juntaba con Melgarejo, que tenía poco en los primeros minutos, que después fue creciendo. Y hay una jugada que origina todo, esa jugada donde recibe Melgarejo en el área, donde parece que iba a perder porque él marcó el pase, pero se las ingenia para girar, para sacar el remate con la pierna izquierda, y para que Olveira, en una espectacular tapada, quite la pelota al córner. Porque en esta sí, Olveira hizo todo. Estuvo atento, bien colocado, y por supuesto el salto justo para desviar. Córner a favor del conjunto de Libertad. Otra vez la pelota metida al área en una muy buena ejecución, y otra vez los que saltan. Roque Santa Cruz para Libertad,
Maciel para Olimpia. No consigue cabecear Roque, o no consigue el objetivo de mandar la pelota al arco, pero Maciel en el intento de despejar solamente aleja un poquito ese balón para que aparezca Espinosa con la pierna izquierda y con un remate seco, imposible para Olveira. Le dé el primero a Libertad, el primero del partido. 41 minutos de la primera etapa, recordamos el gol en el relato de Arturo Máximo Rubín. Mira el tiro de esquina, corresponde al equipo de Libertad. Está para darle cuando aparecía Lescano, tiró esa Sanabria, pelotazo en el aire, fue Sanabria, disparo al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! Libertad del disparo de Espinosa. Aparece Matías Espinosa para vencer a Olveira. El grito de gol liberteño lo hizo Matías Espinosa. Antes Olveira sacaba una de gol. Y aquí el festejo, la alegría. Los hinchas de Libertad a los gritos. Lo hizo Matías, como lo dio el cubanero. Libertad. Uno golpe para Olimpia. Lo hizo Matías Espinosa. Vibra la hinchada liberteña en todo el país. Fuerte, seco el disparo de Espinosa para poner el 1-0. Roque peleaba, la pelota le quedaba a Espinosa y reventa el arco de Olimpia. Espinosa reventó el arco de Olveira. Había buscado Roque, vino el rechazo. Libertad gana 1-0. ¿Cómo le dio a Matías Espinosa? 1-0 para Libertad. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y ese gol marca la diferencia en el resultado, pero no en el partido. En el partido para mí sigue siendo Olimpia un poco mejor que Libertad. Y me dirán, es mejor Olimpia pero pierde, sí, porque el fútbol tiene estas cosas. Porque el fútbol tiene la sorpresa, porque el fútbol tiene lo inesperado, porque es cambiante, porque cuando no haces y te descuidas y pasa lo que le pasó a Olimpia, que convierte después de una pelota parada al conjunto liberteño. Y ahora quiero ver los cambios de Martín Palermo. Si lo hace de entrada, si se desespera, no se desespera, si sigue jugando con los mismos que eligió para su 11 titular, o si se da cuenta que puede reforzar un poco más la mitad de la cancha. Podría ser Gómez para darle mayor equilibrio y para ver si puede poner uno más en ataque, pero sin desproteger el medio campo, donde Olimpia tiene que seguir siendo fuerte. Prato no jugó contra Nacional, tenía una fatiga muscular o algo tenía, por eso no apareció ni siquiera en el banco. Hoy aparece en el banco de suplentes y sería bueno verlo por lo menos 30 minutos a Prato, quien fue figura importante para el título de Olimpia, con partidos donde si bien no convertía, contagiaba, arrancaba, peleaba, asistía, atropellaba, y cuando tenía que convertir también lo hacía. Y por supuesto la lectura del partido que le puede dar Sergio Patito Aquino, si también hace un cambio un poco defensivo o si sale a jugar de la misma forma, sabiendo que Olimpia, apurado por el resultado, en algún momento va a dejar espacios que pueden ser bien aprovechados por los jugadores de Libertad, que tienen mucha velocidad de mitad de cancha para arriba, pero para eso Fernández tiene que serenarse un poquito más, el Lescano tiene que tener más participación y dejar que sea solamente Roque el hombre que empieza a manejar los hilos en ataque, con la edad que tiene, pero con una jerarquía que no se la quita absolutamente nadie. Sin cambios Olimpia, Víctor. Así es, Arturo, regresó el equipo franjeado, hoy vestido de naranja, en realidad sin modificaciones. Muy bien, se espera por Libertad, Fernando. Así es, señor. El viernes arranca la primera fecha del torneo Apertura. Este viernes 24 de enero a las 18 horas, el puntapié inicial del primer torneo de la temporada. Sportivo Trinidense versus Sportivo Ameliano. El encuentro a las 18 horas. En segundo turno, Sportivo Luqueño versus Atlético Tembetarí a las 20:30 horas en el estadio Luis Salinas de Itagua. Para informar también, señor, a toda la audiencia de Radio Monumental, se encuentra observando el compromiso ahí en el estadio el DT de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro. Correcto, Fernando, sí, y Libertad. A ver, hasta el momento tiene... No hay cambio. Sin cambio. Vuelve sin cambios, exacto. Los mismos 11 que empezaron el partido. Oye, llamante, Víctor. Sí, quería mencionar nada más en el palco donde está el presidente Rodrigo Noé, que está aquí en la esquina entre Preferencia Asia, al lado sur.
Está también Lisandro López, acompañando a Lisandro López, que todavía no puede debutar porque está con inconvenientes físicos, pero mirando el partido cerca del presidente Rodrigo Noves. Muy bien, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NKO. A arrancar el segundo tiempo del partido y se movió, arrancó. La pelota en el fondo, pelotazo muy largo del jugador de Libertad para ponerle a Jiménez, pero vino la marca, busca la salida olímpica, está herido. Es que Libertad gana por 1-0, se mueve Derby, baja Derby, se mete el terreno, toca la pelota a la izquierda. Cocido con La Pradera en su presentación, sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. ¿El disparo de quién? Redes, mal afuera, desviado Ricardo. Bueno, aparece Rojas en la primera pelota para ganar línea de fondo, dejó picar la defensa de Libertad y Rojas tocó con Redes, que se apuró mucho para sacar el remate cruzado y sin una buena dirección. La pelota la va a sacar el portero ubicando Morini, igual con Norte, el estado está la hinchada, Libertad no se apura, muy temprano todavía. Ahí está para sacarla a Diego Morínigo. El arquero de Libertad, 1-0, gana el albinegro. En los miércoles en el 20% de descuento con tarjetas de débito Itaú Infinity. Ingresa @ Paraguay, entérate, estaciones adheridas, el mejor por lejos. En Plus los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 098-755-250 o pluscar.com.py. Pipa Benedetto por entrega de brillante Pipa, colocó el centro, tiró, golpe de cabeza del bajó, vino la marca falta. Eso fue amarilla, feísima la falta. Sí, Richard. Qué determinación toma el árbitro. Amarilla, Federico. Amarilla corresponde. Responde muy fuerte, Ricardo. Sí, porque sabía Derby que no llegaba, que se anticipaba bien y que ganaba la posición del jugador de Libertad. Y se tira a barrer con la plancha, inclusive un poquito levantada. Vamos a ver si alcanza a quitar o no. No, tranca de manera legal, pero muy fuerte, sabiendo que perdía la posición. 1-0 gana Libertad. ¿Quién cayó? Lucas Sanabria sigue dolorido en el suelo el volante liberteño. Ahí está Lucas, ¿lo van a atender o no? Si está la asistencia va a tener que salir. 1-0 gana Libertad. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Talk Experience. No por Team Frutos del Bosque, probalo ya. Amarilla no sale, se queda porque hubo amarilla para Richard Ortiz. Se presenta la evolución en cemento con el 1132, el cemento que estabas esperándose con la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol, en todos los productos con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arturo. Opinión de Ricardo Zuna, presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Cibellala 1751, llámenos al sitio 296060 Fleming, estilo Campo Tu Parrilla preferida. Sigue en el piso el jugador de Libertad, Germán. En una de las piernas, de la pierna derecha, donde siente mucho dolor el volante liberteño Lucas Sanabria, sigue siendo asistido por el equipo médico de Libertad dentro del campo de juego. Muy bien, 1-0 con lo hizo Matías Espinosa. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por MEO, habilitadas por el BONES y acreditadas por la ANEA, es infoserrana.edu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Parece que sale, ¿eh? Se alarga la... No, parece que están pidiendo cambio. Sí, cambio están pidiendo. Ahí están moviendo los gestos. El doctor. Bueno, entonces si él la inflexión fue más fuerte, Ricardo. Y además cuando él cae mal, Arturo. Apoya mal el pie. No lo toca, sí lo toca. Es para roja, ¿eh? Es roja. Cuidado, para mí puede ser roja. Tranquilamente lo toca en el tobillo, en la pierna que estaba saltando y va con la plancha Richard. Para mí puede ser roja. Y bueno, vamos a ver qué dice el VAR. Vamos a ver qué dice el VAR. No es roja. Y que me disculpe Federico y demás. Para mí es roja. ¿Para vos? Para mí roja. Para mí roja. Sí. Para mí es roja. Lo toca con la plancha, va al tobillo. ¿Cómo se tira? Se barre de manera desleal. Claro, respetando a Federico, pero no. Vamos a ver si interviene el VAR. Sorrey, jugador de Libertad. Ahí está Viera que protesta. Y bueno, le exhibió la amarilla. Vamos a ver si debe darle el llama o no. Aquí, fútbol paralizado. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Terminó el compromiso por el torneo paulista, fecha número 3, Bragantino ante Velo Clube. Ingresó en la etapa complementaria el paraguayo Isidro Pita. 39 minutos, Ponte Preta sigue igualando 0-0 ante Portuguesa. Minuto 49, Corinthians está derrotando 2-1 a Aguasanta. Sigue en la banca de suplentes Ángel Romero. Pero lo que va a tener esto si no llega a ganar Libertad, ni hablar. Ni hablar. Figueiredo no le llama. Ahí pone la pelota al piso. ¿Qué pasa con el jugador de Libertad, Germán?
salió a un costado del campo de juego, va a continuar, va a probar, camina con un poquitito de dificultad, pero está para reingresar Lucas Sanabria. Pero independientemente a esto, Federico, amarilla para vos, Ricardo. Roja. Para mí, roja. De todas maneras, va para el debate mañana. Fútbol a lo grande. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica. Gana Libertad por 1-0. Y su seguro, Chaco. Vos la llegaste a ver, Víctor, así, sin repeticiones. No, repetición todavía. Y la misma cosa con Germán. Pero está bien, se respetan todas las opiniones en esta jugada. Señoras, señores, gana Libertad. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025. Puedes retirarla en casa matriz. Más info en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. La pelota a mitad del terreno la pone a la derecha para buscar la salida. Jorge Juni entregó la pelota por bajo para el jugador Maciel. Con Maciel con la pelota a mitad del terreno se acomoda con Zavala. Zavala tira pelota al fondo, viene para buscar la pelota al rechazo. Sacó Iván Ramírez a mitad del terreno. 1-0, gana Libertad. Ven a divertirte en el casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de Slot. Estamos en slotdelsononline.com. Descarga la vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Gran jugada el Lejano, pelota a la derecha, viene para buscar la salida. Cuando la tiene Sanabria, rebote y afuera daban Franco, gana Libertad 1-0. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, un asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Si vamos cerca de los 7 minutos y Campuzano pone la pelota por bajo, no llega Sanabria. Bien, Berni se entregó para Redes, cachó el juez y dice que siga. Pelota a mitad del terreno, Lescano se quedó con la pelota a mitad de campo. Buscó Sanabria, tocó la pelota para el medio, sale Libertad sobre ataque. A la derecha buscando la pelota Ramírez, cuando viene buscando Fernández, toca al medio, gana Libertad 1-0. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Los Romportín, frutos del bosque, probalo ya. La opinión de Ricardo es una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unidos y Bellano en 751. Llámenos al 729-60-60 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ricardo F. Olimpia que intenta, Olimpia que busca en la jugada previa a la falta de Richard, que para mí tenía que ser tarjeta roja. Muy buen movimiento nuevamente del jugador que todos vinimos a ver, del Pipa Benedetto, que sabe muchísimo con la pelota. Le falta quizás un poquito más ser explosivo. Ahora, en el segundo tiempo, Libertad maneja en la mitad de la cancha, le esconde la pelota Olimpia, lo invita a salir y quiere aprovechar los espacios. Eri López, pelota a la izquierda, se mete Eri toca bien la pelota, falta no, sigue, dijo el árbitro que no pasó nada, pelota que la tiene, viene buscando la salida Fernández, había caído Derby Fernández con la pelota, velocidad de Fernández, vino cierre de Richard, pelota a la derecha, cubre Robert Rojas, mitad de terreno, sale Olimpia que pierde 1-0. Ya que la audiencia siempre se renueva durante la previa, vamos a rememorar que Luis Vidal nos confirmó que Alejandro Silva jugará esta temporada 2025 en Deportivo Recoleta. Así es la presencia de Alejandro Silva en Recoleta. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, tu camino, tractor Bistoni, pedidos al 098-319-720, conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bistoni 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria sea. Cerró Zavala, jugó para Richard, el gol lo hizo Espinosa en el primer tiempo del partido, 1-0, está ganando al equipo liberteño, pelota arriba, buscó Benedetto, se le perdió el balón, tiene Roque de cachetada, mandó bien la pelota a mitad del terreno para Lescano, Lescano puede ponerla para Melgarejo, Lescano con Manuel Domena, muy bien Lescano y otra más, juega por bajo entregando la pelota para Lucas, Lucas puede ponerla para Campuzano, juega para Roque, pone atrás la pelota para Vira, sale Libertad. Decir seguridad y credibilidad, exige Impaco, más de 45 años llevando energía al país, signos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor, visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. La pelota la tiene Lucas, puede ponerla para Campuzano, Lucas va a cruzar un pelotazo largo y así lo hace, pelota larga metida bien cuando viene para buscar la pelota en un rechazo, la acomoda a la derecha, se mete bien Ramírez, cargó Ramírez dentro del área, qué peligro, colocó el centro, vino un golpe de cabeza, sacando como puede el jugador Maciel, había una mano, no, la pelota por bajo, atención con esta, disparo al arco, la pelota
pelota, saca como puede Olimpia, Ricardo. Sí, se complicó Olimpia. En la salida no podía sacar el balón, pedían una falta que no existió. Libertad toca muy bien la pelota en la mitad de la cancha, jugadores con muy buen pie como Lescano y como el propio Sanabria. Franco pone la pelota, viene a la derecha, atención con esta, Benedetto, pipa, tiró, cerrado y afuera. En San Justo de Ropa, el fin de San Luis, Planchonas y más, acceso surca, superpunto, socorro, Unión Blue, línea de venta 093-309-813, buscando Sanrey, San Justo y Hierros. Cristal House, portocena, colocación de vidrios templados de bache, laminados y más. Signos en redes sociales, Cristal House, cristalizando sueños. Marcamos el tiempo, Daniel. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. El que gana Libertad por 1-0. Y su seguro, Chaco. Matías Vinau, sector de gol, saca Morini, gol, la pelota sobre arco norte del estadio. En Cantabria se da promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño, griferías y mucho más. Chalete con 2034, Asunción, Cantabria S.A. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia del compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. La pelota para Roque, buscaba antes Melgarejo, Roque bien dentro del área, vino sacando como puede en el fondo Maciel. La pelota sobre la izquierda, atención para dominarlo Luca, metió la pelota para Pinozo, sector del gol, la domina, Pinozo 1-0, gana Libertad. Unicel, Central España 330, San Lorenzo, Filiales en Amareca, Betecta, Coronel, Oviedo, Villarcaca, Guasucio, Atenete, Carapeba y Pilar, Unicel. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos, parrillero, piso, probaste, ¿te gusta? No se apura Libertad y con razón, Ricardo. No se apura. Libertad está enfriando el partido. Se juega al ritmo que propone el equipo de Sergio Aquino. Y qué buen jugador Roque Santa Cruz. Con la edad que tiene, cómo maneja toda la parte de arriba de Libertad y los compañeros que le hacen caso. La pelota la sacó Morínigo, sí, Víctor. Se vienen dos cambios en Olimpia. Camiseta 29, Iván Leguizamón. Y camiseta 18, Javier Domínguez. Iván Leguizamón. ¿Qué 29, número? Iván Leguizamón. Y 18, Javier Domínguez. Bueno, Javier Domínguez. Domínguez viene de... El 2 de mayo. Y Leguizamón viene de... San Lorenzo de Almagro. Muy bien, los cambios en Olimpia. Vamos a ver quién se va. Eric López uno y el otro quién va a ser. Y puede ser Franco, ¿eh? La pelota a la derecha, cargando, vino la marca bien, sacando a Manciel. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Reiteramos en Olimpia los cambios, Víctor. En la próxima pausa, porque sigue dando indicaciones Palermo, 29 Iván Leguizamón y 18 Javier Domínguez. La primera tanda de variantes en Olimpia. Muy bien, la pelota la controla bien sobre la izquierda, poniendo la pelota por bajo. Había tocado, movido la pelota Pipa, Benedetto jugó el balón. Pipa está a mitad de terreno, bajó y movió. Tiene la pelota Maciel jugando para Junior, gana Libertad 1-0. En Concasa empezó tu historia como soporte duradera con cada ladrillo, tejo, almacenamiento de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. ¿Qué gesto hizo Palermo, Víctor? En esta última me parece que no le gustó algo, lo tenía cerca a Zavala y le señaló algo al técnico, y ahora mirá, apura los cambios, vamos, dice. Sí, porque están demorando más de la cuenta realmente para estar listos para ingresar. Muy bien, ahí están los dos. Vamos a ver quién se retira, gana Libertad por 1-0. Ingresa a www.posta.le, apostan a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. ¿Así Rubio jugó Iván Leguizamón en Argentina o no? Y lo recuerdo en algún momento teñido, pero cuando jugó en la selección no tenía ese color de pelo, Arturo. ¿De dónde viene Iván? Él estaba en San Lorenzo en su momento, hay que recordar, fue campeón preolímpico en enero del año pasado con la albirroja. Muy bien, detalles que aportan indudablemente 1-0, gana Libertad. Desde los Piños de Alamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la mitad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CSA de Seguro 64 años protegiendo tu futuro siempre. Los gestos de Palermo, la pelota de Camposano, muy buen partido, pero vino la marca, después rebala y cae. Era pelota para Fernández con la tiene Franco. Los gritos, ahí está Palermo, 1-0, gana Libertad. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribe, llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueada. Pollos sobre el serie Granjero Campo 9. La pelota larga, Morínigo, Ricardo. Bueno, se quedó sin ideas Olimpia. Maciel intentó hacer lo que los centrales suelen hacer, meter la pelota al área, pero le pegó sin sentido alguno. Algo que no vimos en el partido anterior, lo veíamos bastante sobrio, y Olimpia necesita algo diferente en el terreno de juego. Por eso Palermo se da cuenta y rápidamente mueve el banco. Muy bien, Víctor.
Rodney Redes, camiseta 11, ingresa 18, Javier Domínguez. Y el segundo cambio, se retira Eric López, ingresa con el número 29, Iván Leguizamón. Los dos primeros cambios en Olimpia. ¿Qué decís, Ricardo? Bueno, Leguizamón nos va a jugar por izquierda, ahora, aunque se tira por el sector derecho ahora, dándole la responsabilidad a Derly González a tirarse por el sector izquierdo. Franco un poquito más al medio, armando prácticamente una línea de 3 en el medio. Leguizamón a la derecha. Así es, Leguizamón a la derecha, Derly a la izquierda y 3 volantes centrales. Bueno, digamos que características distintas. Bueno, la pelota, ¿y dónde está ubicado Javier Domínguez? De interior derecho. La pelota la tiene, viene a la derecha Ramírez con el balón, pero va a sacar como puede Olimpia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villa Arturo. 1-0 gana Libertad. Y su seguro Chaco. ¿Esta protesta qué es? Reclaman que Derly hizo rebotar la pelota en el hombre de Libertad. Al final cobraron igual córner. Muy bien, ¿quién cayó en Libertad? Ahí está en el piso. Ahí está, Lescano. Señores, 1-0 gana Libertad. Por los 32 avos de final de la Copa Argentina, a las 21:10 estará arrancando el compromiso entre Boca Juniors y Argentino Montemaíz. Muy bien, señoras, señores, ¿quién le pega ahí? Sanabria tira, atención, empujones. Se mete Roca en el medio, en área chica con Maciel. La pelota va contra el segundo poste, gol cabeza. Gol, 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 gol. Roque, Santa Cruz de cabeza al poste derecho para vencer a Oliveira. Y lo hizo Roque, El festejo de Roque Santa Cruz con los compañeros. Roque contra el poste derecho de Oliveira. Y Libertad pasa a ganar el partido por 2 goles contra 0. Ni hablar cómo disfrutan los hinchas liberteños. Que Olimpia venía con el gran ruido, con las contrataciones, con todo lo que hizo, incluso en Uruguay. Y Roque Santa Cruz de cabeza al poste derecho pone el segundo de Libertad. Del tiro de Gina Roque salió Oliveira, contempla los centrales y Roque Santa Cruz de cabeza al poste derecho. 1-2 del albinegro, 1-2 del repollero. Gana 2 goles contra 0 Libertad. Espinosa el primero, el segundo Roque Santa Cruz. Olimpia sufre en este momento la derrota porque como venía lo más comentado del decano. Y Libertad dice silencio, dice Libertad por la bola. Libertad gana 2-0, Roque el segundo. Hablábamos que se estaba jugando al ritmo que quería Libertad, tocando la pelota en la mitad de la cancha, distribuyendo bien el fútbol. Lo que no pudo hacer en el primer tiempo lo estaba haciendo bien en la segunda etapa. Cambió rápido Palermo, pone 2 volantes para tener la pelota, para ganar el medio, pero igual se las ingenia para ganar un tiro libre de esquina a Libertad. Lucas Sanabria con una sutileza perfecta, con esa zurda que tiene. Oliveira demostrando que los mejores también se equivoca porque se quedó a mitad de camino. A Maciel se le perdió el interminable Roque Santa Cruz, que aprovechó y de cabeza pone la pelota al fondo para darle el segundo al Bumarelo. Momento del gol. 16 minutos, segunda etapa. La victoria de Libertad 2-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Talk Experience. No rompa Team Productos del Bosque, probalo ya. Señores, sí. Sergio Aquino llama a los 2 primeros que van a ingresar como cambios. Adrián Alcaraz, casaca 20 y número 7 para Oscar Tacuara Cardoso. Muy bien. Atención con esta, sí, la opinión, no sé si completamos el servicio, Darío. La opinión, señor. Muy bien, la opinión de Ricardo es una presentación de él. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Cibellana en 751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Están Adrián Alcalá, ¿verdad? Número 20 para él y la 7 para Oscar Tacuara Cardoso. Adrián Alcalá y 7, vienen los cambios, los 2 delanteros, Germán. 2 hombres de ofensiva van a ser los primeros cambios de Sergio Aquino en este encuentro. Y se va a ir Roque, uno de ellos, Ricardo. Y Fernández me imagino que va a ser el otro que va a dejar el terreno de juego. Y Roque con toda la ovación.
con toda la ovación de Roque Luis Santa Cruz. Pero gritó mucho el gol. Sí, tenía algo adentro Roque. Gritó mucho, por eso decía cómo grite, cómo festeja. La pelota se va a perder afuera, gana Libertad 2-0. Comprar mayores y tu dinero rinda más el ahorrazo supermayorista Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. En Punto Palma 20% de descuento pagando con personal PQR. Entérate más en nuestras redes. En Punto Palma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Estamos con información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Los cambios escucho. Entran con la 20 Adrián Alcaraz y con la 7 Oscar Tacuara Cardoso. Se retiran del campo de juego el 28 Marcelo Fernández y muy aplaudido, ovacionado, coreando su nombre, Roque Santa Cruz. Muy aplaudido por el público liberteño. Este público liberteño. Bueno, ahí están los cambios. Si se mantiene, digo, los Roberto Coronel, Ricardo. Sí, si se mantiene le va a ganar el duelo al Recordman, que dijo que no entendía nada de fútbol y hasta el momento le está dando en el ojo Roberto. Dice Jorge Barreto, grande Roberto Coronel sufre, no es Cañiza, es Caniza, no Cañiza, está claro nomás. Caniza. Ganando Libertad 2-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Arturo. La victoria de Libertad 2-0. Y su seguro Chaco. Y los cambios hasta ahora, la pelota muy poco pueden aportar. Vamos a ver con esta. Está para sacar la pelota Capozano, pero viene buscando Franco. Movido para Pipa, tira, vino la marca en el fondo, mano no sigue, dijo el árbitro Ricardo. Sí, Alcaraz puede ser un problema para Olimpia, porque es un jugador muy movedizo que sabe con la pelota y pone bien el cuerpo, habilitando la tapar a Cardoso. Se le puede crear un problema ahora a la defensa de Olimpia. El sector derecho, que salía con mucha confianza en la primera etapa y parte del segundo tiempo, va a comenzar a sufrir. Señoras, gana Libertad 2-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.pe. Petrobras te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la Premia. Genera cupones para participar del viaje a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. La pelota la tiene Tacuara jugando sobre la izquierda para Melgarejo. Viene picando falta y amarilla para quién. Javier Domínguez, amonestado. Amonestado Domínguez. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. En Vigleta contamos con zona residencial, con salida de rutas importantes, no está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La anotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Tiro libre para Libertad. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Cuando nuestra sala en Veroca consigue, disfrutamos distintos Chortibis, carne 100% chaqueña, nuestras horas de selección. Chortibis, sponsor oficial del Albi Roca. Si ven el tiro libre, corresponde a Libertad. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Gran victoria de Libertad, el que venía con la bulla, con el ruido, con todo eso Olimpia. Calladito, Libertad le está ganando hasta ahora 2-0. Disparo largo de Viado. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sandion pasó a llamarse KGM. Seguía @KGM.paraguay.oficial. Representa Automotor. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar mortero de elevación Sicabol y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica que va La bien. victoria 2-0 de Libertad. Con este resultado parcial, Libertad está consiguiendo el bicampeonato en la Supercopa Paraguay. Ya el año pasado lo ganó. La diferencia es que no se disputó dicho compromiso porque ganó todo a nivel local. El torneo de apertura, el torneo de clausura y la Copa Paraguay. Sí, señor. Saque de costado, Ricardo. Sí. Se viene el tercer cambio en Olimpia, llamado camiseta 30, Hugo Adrián Benítez. Se va a ir el Pipa. Probablemente se retire Benedetto. Hugo Benítez en Olimpia, Ricardo. Y si es por rendimiento, me parece que Benedetto se le acabó un poquito ya al aire y tendría que ser él. Vamos a ver el pensamiento que tiene Palermo. O si deja 2-9, aunque me parece que Prato podía jugar tranquilamente con Benítez si es uno de los cambios después. Pelea Alcaraz, guapo, pelea, gana, jugó la pelota a la derecha, Ramírez tocó por bajo, Alcaraz tercero, vino, picó, cayó, disparó al arco, Olveira, ¿quién le pegaba? Tacuara con el tiro de esquina. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En Unive contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.pe. El duelo de hinchadas en la tribuna con mayoría de Olimpia. Los hinchas de Libertad festejan, los hinchas de Olimpia apoyan en la tribuna. ¿Quién le pega?
Sanabria coloca la pelota desde la esquina derecha, Arturo. Sanabria, el que hizo la asistencia al gol de Roque, que ahora no está, ingresó Tacuara. Está Sanabria, a los saltitos Olveira. La pelota, tiro de esquina, colocó el remate, tiró. Viene un golpe de cabeza en el fondo. Busca la salida Domínguez. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo por el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Tacuara bajó la pelota cruzada a la derecha. Alcaraz, qué peligro. Tercero, no. Adrián Alcaraz en el área. Brillante tiro. Viene el rebote. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Ganando Libertad 2-0. Y su seguro Chaco. Con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Se retira el número 9, Darío Benedetto, ingresa camiseta 30, Hugo Adrián Benítez, tercer cambio en Olimpia. Muy bien, cruzamos 25. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Más de 25 años juntos. La mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ricardo. Se está jugando todo por el todo Martín Palermo. Se dio cuenta que los dos primeros cambios no le dieron lo que él quería. Es más, agrandaron a Libertad, que está ganando en la mitad de la cancha. Y con los dos cambios que hace Aquino, el ingreso de Alcaraz y Tacuara le puede costar muy caro a un Olimpia que está dejando muchos espacios porque tiene que irse arriba en busca de la heroica. Iván Leguizamón dejó la pelota para Zavala, para Domínguez. Domínguez con la pelota, Domínguez buscando el área. Cayó solito, sigue, dijo el árbitro. Muy por debajo de las que hubiera garantizado un proceso competitivo, dijo Jorge Krumberg, fiscal nacional económico de Chile. Por parte del reclamo solicitó que se prohibiera la venta de los hoteles. Un solo lugar, aprovechando cinto electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Siguen a 2-0 Libertad. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. La pelota la tiene, está el jugador Leguizamón, está Iván Leguizamón con la pelota, levantó la cabeza, Iván Leguizamón con el balón, busca compañía, vino la marca jugando Domínguez por bajo, pelota a la derecha, Barreto movió la pelota para Franco, se mete Franco jugó a la derecha, va a venir el centro, pelota en el aire arriba, vino un golpe de cabeza, va a sacar como puede, Libertad o no, falta. El juez dice que no, al piso el jugador de Libertad. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire de Tokyo Experience. Nuevo Ronfortín, productos del bosque, próbalo ya. El que va a parar la acción, momentito, Ricardo. Sí, y Hugo Benítez bien, porque rápidamente atiende al colega, al fair play en el fútbol. Existe, este chico ingresó y ya empezó a mover diferente el equipo. Porque no es un jugador que espera como Benedetto, es un jugador que atropella, que va, que busca, que pide la pelota, que marca el pase y que exige a los defensores. La victoria, Libertad 2-0. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo de garantía Electropar. Ferropares a sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 021-227-3708. Ferropares a 43 años construyendo contigo, Arturo. La opinión de Ricardo Su, una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Viene un golpe de cabeza, qué peligro, pero fuera, Ricardo, ¿qué pasó? Benítez quiso bajar esa pelota, pero le pasa a Richard Ortiz, que también buscaba él ingresar por ese sector. Zavala vuelve a convertirse en un jugador importante, pero cuidado con la réplica, porque Alcaraz está jugando a sus espaldas. Adelantado estaba Richard, Sí. Arriba, buscando meterse al área, no se apura Monínigo y tiene razón. Gana Libertad 2-0. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo el kilo 19.950 guaraníes, pan de vino de stock el kilo 9.900 guaraníes, válida en todos los locales de supermercados stock. Descuentos reales de Farmacias Catedral hasta 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El golpe de cabeza de Tacuara. Espinosa y Roque, los actores de los goles. Morínigo va a atraparse, tira al piso. Venía atropellando el jugador de Olimpia. La pelota la va a sacar atropellando Benítez. Otro campeonato estadual que ya arrancó también en Brasil es el torneo Gaúcho con 3 resultados. Guaraní RS igualó 2-2 ante Internacional. Juventudes derrotó 2-0 a Ipiranga RS. Sao Luis 2-1 Avenida. A las 22 juega Sportivo RS ante Gremio, donde jugará de titular Matías Villasanti. Muy bien. Los cambios, reiteramos, en Olimpia, Víctor.
Hasta ahora en Olimpia entraron Javier Domínguez por Redes, Iván Leguizamón por Eric López y Hugo Adrián Benítez por Benedetto. Los cambios en Libertad, Germán. Entraron con la 20 Adrián Alcaraz y con la 7 Oscar Tacuara Cardoso. Salieron Marcelo Fernández y Roque Santa Cruz. Son los dos únicos que ingresaron hasta ahora en este encuentro por parte del Sergio Aquino. 2-0 gana Libertad. Con tus tarjetas de crédito Banco tenés 25% de ahorro en heladerías de todo el país los fines de semana de enero y febrero. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet un litro fresca por 60 sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Va a venir el centro de Robert Rojas. Tiró, viene sacando la pelota como puede el equipo liberteño. Buscó el canal, pelea. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto y ya. Y su seguro Chaco. Un gol de cada tiempo. Matías Espinosa y Roque Santa Cruz. Zavala al arco. Tiró, disparó al arco. Gol. Olimpia lo hizo Derby, metiéndose al área. El disparo de Zavala y aparece Derby para vencer a Morínigo. Vuelve la tribuna a gritar, como en la previa, como el aliento del público decano. Ocurre que esto da fortaleza, ánimo y gana. Olimpia, ¿en qué momento de cuenta? Zavala y Derby se atropella. Se pone a tiro de empate Olimpia. Derby pone el primero franjeado en Sajonia. Gana Libertad, pero puede o no cambiar la historia. Es pregunta nada más. Señoras, señores, de cuenta Derby, como aparece en escena. Fulminante Derby. Libertad gana 2 goles contra 1. Más que emotivo sobre el final. Hablábamos de Derly González, que hizo una muy buena pretemporada y que físicamente estaba volando. Quizás no tenía el acompañamiento necesario. Y cuando Olimpia se sintió dañado, tocado por el marcador Zavala, que igual, sabiendo que lo tiene, a un jugador Alcaraz detrás, no le importó. Se fue al ataque, sacó el remate, quiso impedir, pero no pudo el jugador de Libertad. ¿Y quién estaba? La pesca de Erlich para corregir la trayectoria del balón, para dejar parado al arquero y para darle el descuento al Olimpia. Momento de gol. 30 minutos, segunda etapa. ¿Cómo se pone el partido? 2-1, gana Libertad. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. Los miércoles en Shell 20% de ahorro con tarjetas débito Itaú Infinity. Ingresa @Shell Paraguay, entérate, estaciones adheridas. Shell, mejor por lejos. Y se pone electrizante final porque Olimpia va con todo. Tiene buscando Domínguez, pero vino la marca 2-1, gana Libertad. En Plus Gas, los repuestos que tu vehículo necesita: neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital al 0182755-250 pluscar.com.py. Se presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperándose con la evolución de los cementos. Le ganó Maciel a Tacuara, la pelota para Caral sobre la izquierda, viene para buscarla. Epic va a la derecha, fue Lorenzo Melgarejo a la izquierda, Caral, Ricardo. Sí, movió también en ese sentido el técnico Patito Aquino. Vamos a ver si Alcaraz puede atropellar mejor por ese sector donde jugaba más en Guaraní. Entusiasmada la parcial de Olimpia, como no estarla. Derby González con el de que puso el descuento, vino la marca. Pelota a la izquierda, va para el empate, Leguizamón tiró, golpe de cabeza. Atención con este disparo, no está Domínguez, perdió con Alcaraz, picó. Está Franco con la pelota, Domínguez jugó a la derecha. Va a venir el centro, golpe de cabeza, se defiende Libertad. ¿Cómo está el partido? Con un motivo final. Pelota que se va a poner afuera. Informa personal, si tienes cualquier personal te duplicamos todo. Para actualizar la información por el torneo Gaúcho. Arriba, ya volvemos, Fernando. El público de Olimpia, escucha. Es la primera vez que se lo siente así después del gol de Derby, porque indudablemente 2-0. El Libertad fue un impacto duro. Va para el empate, disparo al arco, no rebota, pelota fuera para Olimpia. Para actualizar la información por el torneo Gaúcho, fecha número 1 de capitán. Como capitán está Matías Villasanti para el encuentro ante Gremio, ante Brasil Pelotas, el encuentro a las 22 horas. La pelota se va a perder afuera con Robert Rojas, Ricardo. Ahora Olimpia se va con todo, con la determinación que le estaba faltando en el partido, con el público que empezó a alentar porque cree después del descuento y con un Derby que está muy movedizo, al igual
que Hugo Benítez, que desde que ingresó pone en jaque permanente a la defensa. Bien, Robert Rojas ganó en el mano a mano. Después del rechazo viene buscando Junior Barreto. Baja Tacuara Cardoso. Lo va a tener atrás a Maciel. Si gana Libertad 2-1. Ofertas de verano en Bristol. En todos los productos con tus compras puedes ser el ganador de la Marca 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info en serrana.d.py. Ricardo sobre el travesaño. Bien, otra de las variantes que tiene el conjunto de Olimpia. Esta vez no fue Franco, pero fue Domínguez. Solamente para contar, el que empezó la jugada, el que se fue al ataque, el que dejó la cueva, Maciel. Él apareció para que después Domínguez saque un remate con mucha potencia cerquita del travesaño. Escuche. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica Arturo. Gana Libertad 2-1. Hizo seguro Chaco. Los cambios de Libertad. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Entra ahora con la casaca 11 Gustavo Aguilar. Se retira del campo de juego. Vamos a confirmar en breve quién se retira para que ingrese el delantero. Y Lejano se va. ¿Y el otro quién es? Lejano. Y el otro es 26. Ernesto Caballero. Lo va a hacer en reemplazo de Lucas Sanabria. Son los dos siguientes cambios de Sergio Aquino. Reiteramos, se van Rubén Lejano y también Rubén Lejano y Lucas Sanabria. Entran con la 26 Ernesto Caballero y con la 11 Gustavo Aguilar. Tercer y cuarto cambios de Pato Aquino en Libertad. Muy bien, señoras, señores, de Victoria Liberteña. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal calidad papasa. Con un hombre más de marca, Ricardo, el caso de Caballero. Totalmente, Caballero, Campuzano, para darle más equilibrio en la mitad de la cancha. Se acabó el buen toque porque Olimpia empezó a presionar, empezó a jugar con más sombría. Entonces, bueno, dejemos el buen toque y pongamos un poco más de marca. El pensamiento que tiene ahora el técnico Aquino, y para acompañar un poco más a Alcaraz y también a Tacuara Cardoso, ingresa Aguilar, otro de los goleadores que tiene el conjunto liberteño. Se va Olimpia con todo arriba, vino la falta, tiro libre, cae a David, al descuento el público de Olimpia. Escuche. Todo el público de Olimpia apoyando al equipo que descontó con Derby. Cree, confía, cree que puede venir el empate, gana Libertad, pelota mal jugada por Franco, la tiene Tacuara. Vi el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Toque Experience. No romportín productos del bosque, probalo ya. Pelota arriba, vino un golpe de cabeza cuando venía para buscar la pelota, la perdía. Se metía sobre esa zona Gustavo Aguilar, ¿verdad? El número 11. Sí, porque Alcaraz a la derecha, Ricardo, ¿eh? No. Y a la izquierda con Melgarejo, ¿quién? Aguilar. El que se metía era Alcaraz. Y el que está cerca de él es Aguilar. Melgarejo está tirado a la derecha. Correcto, ahora está Melgarejo a la derecha. Hecha la aclaración, gana Libertad 2-1. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito descuentos de hasta el 35%. Informate en nuestras redes, solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Vení a divertirte en Casino Shop del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke Mouse. Estamos en el Shopping del Sol, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de... La salud tiene apellido Fleming. Sistemas de pago habilitados Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pelea Campuzano, saca la pelota sobre la izquierda. Cuando se mete Leguizamón, se le fue. O reclamó falta. Tiro libre, dijo juez. ¿Se fue esa pelota o no? Sí, se fue. Antes de retrotraer la jugada, el árbitro, la falta se produjo después de que haya traspuesto ya la pelota, por eso es lateral para Libertad de defensa. Sí, por eso lo decía Ricardo. 2-1 gana Libertad. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la de Ecopetrol y aplicale. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor del Paraguay, prefiere la salud de cada día. 2-1 gana Libertad.
Enérgica llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Enérgicas. A todo poner pistón, líquido para radiador, rojo, brazo automotriz, aplicador, silicona, champú, pistón y tecnología en lubricación. Buscaba, bajaba Aguilar. Olimpia va con todo, con el aliento de su público. Libertad gana 2-1. Domínguez cruzó la frontera. Domínguez se entregó para Robonoca, que estuvo más activo primer tiempo. Gran pase para Domínguez. Vino un golpe de cabeza. Baja Tacuara. Se acomoda. Pone por bajo. Buena presencia sobre ataque. Moviendo por esa pelota. La va a recuperar el jugador de Libertad. Venía buscándola el jugador Aguilar cuando se metía sobre la izquierda. Sacando Pinoza. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicante al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. Decir seguridad y credibilidad. Exige Impaco. Más de 45 años llevando energía al país. Síguenos en Facebook e Instagram, @Impaco Peiriga. A la izquierda juegan los dos, Ricardo. No estamos hablando de Alcaraz y Aguilar. Sí, señor. Los dos juntándose un poquito más para protegerlos. Creo que a Tacuara Cardoso y Melgarejo tirado por el sector derecho. Sí, buscando la pelota arriba Aguilar. Alcaraz a la izquierda, sí. Se viene en Olimpia Antonio Vareiro, camiseta número 20. Es el cuarto cambio, pero ya lo veo acercándose solo en la última tanda. Así que por ende será la última variante de Palermo. Lo que significará para el demonio. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro excepto Indilla Arturo. Y su seguro Chaco. Pelota en el aire, vino un golpe de cabeza con el tiro de esquina, va a ingresar el demonio. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.pe, empeña, seguro empeña La Plata. San Justo de Arroz, perfiles, ángulos, plancholas y más, acceso sur, casi perfecto, socorro en el línea de venta 098330983, buscarnos en redes San Justo y Arroz. ¿Y quién sale? Piden que sea después del córner para no desordenar la marca en la pelota parada. Y los de Libertad mientras se aprovechan para consumir segundos, por eso protestan todos los jugadores de Olimpia. ¿Quién le pega? Ernesto Caballero. Ernesto Caballero, tiro de esquina. ¿Qué tiran? Botellas de todo objeto plástico. Le tiran a Ernesto Caballero y ahora que cambia de ejecutor Libertad, se acerca Iván Ramírez. Él es el que está siendo blanco, intento de blanco de esos proyectiles de plástico. Están tirando innecesario esto. ¿Quién le pega? Iván Ramírez tira. Gana Libertad 2-1, ni hablar si viene un tercero con Olimpia volcado arriba, busca del empate, la pelota en el aire, todo muy cerrado, solo baile y controla. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.pe, empeña, seguro empeña La Plata. San Justo de los perfiles, ángulos, plancholas y más, acceso sur, casi perpetuo, socorro, La pelota sobre la izquierda para Caballero, señoras, señores, la victoria de Libertad se mete, buscó Tacuara. La pelota la juegan sobre la izquierda para Alcaraz, mandó el centro, tiró, pelota fuera. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. En Cantabria se hace cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria. Estamos con información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Se retiró Alex Franco y le toca camiseta 20 Antonio Vareiro. Cuarto y último cambio en Olimpia porque ya no tiene ventana. Se fue Franco, ¿verdad? Así es, dejó el campo Alex Franco. Muy bien. La victoria 2-1, electrizante final acá, la pelota a la derecha para Junior Olimpia para el empate y va. Olimpia arriba, juega la pelota para el demonio, Vareiro entró para adentro, el demonio empujó muy caro, le sacaron el balón, pelea el demonio, falta así, Ricardo. Hay una plancha ahí el demonio, una plancha del demonio innecesaria, porque él pide la pelota para arrancar, se mete al medio y Aguilar va y lo traba. Y una jugada que no tendría que haber sido de parte de un jugador como Vareiro. ¿Quién cayó? De a poquito se recupera el ofensivo liberteño. Muy bien, señoras, señores, Libertad gana 2-1. Torneo Paulista, fecha número 3, actualizamos el resultado. Corinthians derrota 2-1 a Aguasanta. Sigue en la banca de suplentes el paraguayo Ángel Romero. Correcto, señoras, señores, de a poco termina. Creo que por lo menos 5 va a agregar. La victoria 2-1 de Libertad. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la
exámenes, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Peleó bien el Garejo, va a haber una falta o no, pelota a la derecha cuando se mete Iván Ramírez después del rebote. Pifió la pelota Maciel, lo toca de atrás, se juega, deja seguir. 2-1, gana Libertad. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, pizza, probaste y te gusta. En Concasa empezar tu historia con más soporte y duradera. Acá ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. En el fondo salió Jiménez para el equipo de Libertad y después se acomoda con Ramírez a la derecha. Estamos cerca de los 44 minutos. Se equivocaba el jugador de Libertad. Saca Campuzano de un muy buen partido. Caía el jugador Leguizamón. ¿Qué pasó, Ricardo? Cobró falta a favor de Olimpia. A mí no me pareció otra que compra Ojeda. Señoras, señores, sí. Último cambio será de Libertad. Entra Ángel Cardoso Lucena, número 15, para el volante liberteño. Ángel Lucena va a ingresar en Libertad. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar, lo cambia todo. Otro volante más en Libertad. ¿Qué número tiene Lucena? 15, número 15 para el volante. Muy bien, Lucena va a ingresar en Libertad. Con las motos Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. Beiria. Bien, Derby rebotaba la pelota. Va a sacar Libertad. Otra vez Derby pelea que dio el descuento. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica Arturo. Efectivo lo gana Libertad 2-1. Hizo seguro, Chaco. 6 minutos agregados. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rombos S.A. de Seguro, 64 años, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribió llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Va a ingresar Lucena en el equipo de Libertad. Las indicaciones de Palermo. Olimpia se juega el resto. No tiene otra, buscando el empate para ir al punto penal. Pero Morínigo contiene. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. En el ahorrazo supermayorista ahorra de verdad. Va a sacar Morínigo en la Libertad 2-1. Mega Farmia hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal, 20% con QR, crédito y débito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaú, a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitaú.com.pe. Se quedó mucho Libertad, Ricardo. Se quedó, sintió el impacto del gol y la presión de Olimpia. Quiere controlar el partido como lo estaban haciendo en el 2-0, pero ya no es la misma cosa porque Olimpia recupera rápido. Hay que ver si vienen los penales o no para definir. Gana Libertad 2-1. Petrobras te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la general cupones para participar del viaje. La práctica que elijas, descarga Petrobras, premia y participa. Llegó la promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visitando Centro Comer Casa Central, 4 mojones y todas las sucursales del país. Olveira le dice salir rápido a Melgarejo. Estamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. El cambio, Germán. Entra con la 15, Ángel Lucena, se pone de la cancha Lorenzo Melgarejo. Último cambio del Pato Aquino en el Guma. Viene o no viene el empate para Olimpia. Viene un golpe de cabeza en el fondo, disparo pifiado. ¿Quién se equivocaba? ¿Leguizamón o quién es? Leguizamón, pelota para Alcaraz a la derecha. Bravo, pelea, giró Alcaraz, movió por bajo. Sucesivo toque, falta, el juez dice que no. Pelota que viene para buscar la tacuara, viene girando bien. Carlos Libertad. Nuevo refuerzo para el gallo norteño. Presentaron a través de sus redes sociales a Franco Aragón. 30 años para él. Llega procedente de Central Córdoba. Va a sacar la pelota al arquero Olveira, Darío. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Nueva Italia, acceso sur. Contacto al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mini Empeño, venta de reloj, joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mini Empeño. Leguizamón a la izquierda. Leguizamón tiró muy cerrado. Mal afuera. Ricardo, córner o no. Corner. Con el tiro de esquina corresponde a Olimpia. Cuando nuestras águilas albirroja coinciden, disfrutamos distintos sorteos en el 100% taquilla. Nuestra sorte de selección, sorteo bife, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe. Llega al Sol Seguro, siempre te acompaña. No sabemos si alguien tocó, ¿eh? Para mí no tocó nadie, pero el árbitro dice que hubo un roce. Va a venir el tiro de esquina, empata el partido. Olimpia no viene, no viene. Pelota en el aire, vino un golpe de cabeza, fuera desviado.
Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general 1640, teléfono 496-553, síguenos en Instagram como Bemay Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Santion pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial, representa Automoto. Rocas al piso. Olvídate los metales oxidados, aplicar, convertir y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Silla queda bien. En 12 Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Fue Rojas, se mete en el camino de dos jugadores que cabecean mejor que él, como Richard Ortiz, el propio Junior Barreto. Se mete en el medio Roja y cabecea muy mal. La desesperación de Palermo, Víctor. Así es, Arturo. Primero por tratar de que se agilice el juego y después tratando de estimular todavía a sus jugadores en estos minutos que restan buscando el empate. 2 minutos y termina. En UNIBE contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unibe.edu.py. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cuesto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Rojas con la pelota en campo rival, pone atrás buscando a Maciel Oliveira. Sabe dónde está, cerca del círculo grande. Movió a la pelota para Zavala, que participó para el gol del descuento, sacando un disparo largo que aprovechó Derby. Manda al centro, tiró, viene un golpe de cabeza, viene el empate o no, disparo al arco, rebote y la pelota se va a perder por un costado. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco de Primavera Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Le pegaba Vareiro, ¿no? Así es, Vareiro. La pelota a la derecha, Iván Leguizamón, ¿o quién es? Leguizamón, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villardo. Lo último del partido, tiro libre, gana Libertados 1. Y su seguro, Chaco. Estratégico el momento vital para Olimpia. Si llega el empate, Libertad que busca salvar ganados 1. Atención con esta dramático final. Tiró Leguizamón, pelota muy cerrada, golpe de cabeza afuera. Encontrar lo que buscas en un solo lugar, aprovechándote que hay 5 electrodomésticos que tienes o llamarnos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Mira la hora y será final. Es bicampeón Libertad, ¿verdad? Es bicampeón Libertad. Sí, señor, bicampeón. Bicampeón Libertad, va a terminar el partido. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cordeiro con respaldo de garantía Electrobar. Va a terminar el partido. Saca Morínigo, será final. Libertad con esta victoria para el B. Sacó Morínigo, terminó el partido. El grito liberteño. Van los jugadores de Libertad al gran festejo, bicampeón. Bicampeón de la Supercopa Libertad, ganando el partido por 2-1, ¿cómo no festejarlo? Libertad festeja el bicampeonato de la Supercopa. Señora, la resignación del público de Olimpia, apresuradamente deja el Defensores, ahí están los liberteños festejando con la hinchada que se lo merece Libertad, ganando Libertad 2-1. Victoria liberteña, 2 goles contra 1, seguida la premiación. En instantes, Ricardo, en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibe, llámame 751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y festejan todos los liberteños. A ver, Germán, contigo. Arturo, me acerco aquí a don Martín Caballero, padre de Ernesto Caballero, quien tuvo unos minutos esta noche en la final de la consagración. Don Martín, otro título va para su hijo, uno más entre tantos jugando con el Guma. Y es el número 12 en total, y 8 con Libertad. Por lo tanto, vamos muy bien. Y esto es para cerrar un poquitito la boca a muchos que no creyeron en Libertad durante el año, porque la primera parte le fue mal y compañía, ¿verdad? Mejor dicho, la segunda parte. Y bueno, este es Libertad que hace rato queremos ver, con un fútbol práctico, sencillo, pero contundente. Y eso le hace lindo al fútbol. Calladito, sin hacer mucho ruido, manteniendo la base, eso simplemente le alcanzó a Libertad para esta noche. Exactamente, eso es. Con mucha humildad allá, escondidito, pero sí, ahora sí hacemos ruido, demostrando que el semestre pasado, esta es la misma base que la que consigue este supercampeonato, demostrando que el semestre pasado simplemente fue un mal tramo y que la solución estaba en casa. Exactamente, había que entender también que Libertad jugó sin su cancha, sin su público prácticamente, sin el
cancha, un estadio. Y bueno, esta vez acá en un estadio bien neutral, linda cancha, Libertad demostró de que sigue manteniendo ese nivel que conocíamos de Libertad. ¿Por qué Libertad? Y para mí que porque hizo lo sencillo, lo práctico y lo que había que hacer en el fútbol, es darle a Olimpia la cancha en gran parte, darle la pelota incluso, pero en los momentos claves apretar y terminar en gol. Y aprovechar la pelota parada, el primer y segundo gol fueron así. Aprovechar la pelota parada, que es fundamental en el caso del juego de Libertad, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Era don Martín Caballero, padre Ernesto Caballero, en medio acá del público liberteño bullicioso, después de un nuevo título, consagrándose aquí, menos de 2 meses después, logra este título, después del último, me refiero, recordando la Copa Paraguay que había sido en los primeros días de diciembre, Arturo. Correcto, Germán, muchas gracias. Y Libertad lo hizo. Libertad dio el golpe. La sorpresa. Porque me parece que el candidato 1 era Olimpia. Y Olimpia se va con un golpe muy duro. Por eso hoy hablaba en la mesa con los compañeros y decía, una cosa, con Denis Caniza también, que estuvo, una cosa es ganar los amistosos, pero otra cosa es jugar por los puntos. Otra cosa es jugar por algo. Hoy Olimpia, si bien no jugó mal, porque Olimpia no jugó mal el partido, pero en un momento quizás de desconcentración aparece el primer gol, y ese primer gol como que lo golpeó, como que lo desacomodó, y cuando en el segundo tiempo uno decía, va a corregir Palermo, tiene que corregir Palermo, ¿qué hace el Pato Aquino? ¿Qué hace Sergio Aquino? Sus primeras armas como técnico, ya logra un título, o el segundo porque ganó la Copa Paraguay. Hace lo que tiene que hacer, sacarle la pelota a Olimpia. Esa pelota que se la dio en el primer tiempo, se la escondió en el segundo. Ricardo. Sí. Habla Roque Santa Cruz. Gentileza Llegaron por... como vigentes campeones y ahora son bicampeones. Bueno, sí, buenas noches para todos primeramente. La verdad que muy contento. Tenemos por delante una temporada con muchos desafíos importantes y bueno, más allá de todas las especulaciones, de todo lo que se está hablando, el grupo está unido, hemos trabajado en silencio y bueno, nos hemos puesto este primer trofeo, ¿verdad?, como un objetivo. Y bueno, la satisfacción de haber conseguido ya en este primer partido un objetivo importante y también dejar las cosas claras, ¿verdad?, de que Libertad va a seguir peleando por todo otra vez este año. Roque, te van a saludar los compañeros que están en cabinas, Rubén Darío da Rosa y Francisco López. Hola Roque, buenas noches, felicitaciones. Muchas gracias, un placer saludarle. Yo decía en la secuencia del relato, cada campeonato que comienza uno se pregunta, ¿será el último baile de Roque? En el inicio un gol de vuelta para seguir incrementando, acrecentando tu historia personal en el fútbol. Realmente imagino que es un motivo de particular satisfacción para vos seguir estando vigente a los 43 años y siendo autor de un gol tan importante. Oh, sí, desde luego que me siento privilegiado, bendecido por tener esta oportunidad de seguir jugando, de seguir ganando títulos, de seguir sintiéndome competitivo. Y bueno, al final de cada temporada siempre digo lo mismo, ¿verdad? La idea es sentirse competitivo, es sentir de que se puede correr a la par de los jóvenes y todavía seguir marcando diferencia desde donde nosotros hemos aprendido a hacerlo, ¿verdad? Obviamente que no somos los mismos jugadores que cuando teníamos 20 años, pero hemos aprendido algo después de tantas batallas y bueno, poder transmitir un poco de tranquilidad en estos momentos, sin duda de que tiene su importancia y bueno, hoy hemos sacado adelante un partido donde seguramente no éramos los favoritos a ganarlo. Y sin embargo la sensación interna del equipo ha sido, ¿verdad?, bueno, hemos sido los campeones de los 6 de los últimos 7 campeonatos y bueno, si hay algún favorito debemos de ser nosotros. Ese es el sentimiento interno y yo creo que hemos jugado, ¿verdad?, con esa idea y con esa mentalidad y bueno, yo creo que hemos hecho un partido muy correcto y de haberlo todavía
haber tenido un poquito más de tranquilidad, incluso podíamos haber aumentado el marcador cuando todavía estábamos 2-0. Déjame preguntarte, en lo personal, marcar el gol en esta definición y marcarle a Olimpia, ¿qué significa? No, es una final para nosotros. Sin duda que tengo un máximo respeto, ¿verdad? por toda la afición olimpista con quienes he tenido mi historia. Hay mucho respeto, obviamente, pero bueno, competimos al final por una final y tanto ellos y nosotros, ¿verdad? Y yo en lo personal, ¿verdad? Peleando cada pelota porque este campeonato se venga para Libertad, que es el club que estoy defendiendo y al cual también he aprendido a querer. Así que, bueno, yo creo de que hacerlo a la máxima intensidad es símbolo también de un respeto, ¿verdad? De mucho respeto hacia la institución, ¿verdad? Contra quien estamos jugando. Roque, felicidades, interminable lo tuyo, 43 años decíamos. Contame tu gol, contame, ¿intuiste de que iba a ir, vas ahí en esa zona? Siempre hay una confusión ahí entre tu marcador y Olveira, lo aprovechaste al máximo. Bueno, sí, ya veníamos, obviamente hemos tenido un partido muy físico con Maciel y Barreto. Creo que la situación en cancha creo que fue por momentos un poco favorable a Olimpia en el posicionamiento, porque nos obligó a nosotros a replegar mucho y a hacer mucho desgaste corriendo hacia atrás. Y en las pelotas paradas por sobre todo, ¿verdad? Se tornó muy físico el partido, pero bueno, el centro cayó justo. Yo también estaba en ese forcejeo con Maciel. También creo que obviamente hay muchos jugadores por el medio. No creo que Gastón no alcanza a salir del todo, y bueno, ya en el salto puedo conectar y marcar el gol. Ok, lo que representa, hablaba recién de Olimpia y el respeto para la institución franqueada, y lo que representa Libertad a vos en este momento. Es lo que acabo de decir, ¿verdad? He aprendido a defender los colores, a querer a la institución. Hemos hecho nuestra historia dentro del club, ganando títulos, peleando, y queremos acrecentarlo todavía más. Por eso estamos jugando, ¿verdad? No es solo competir por ganar algunos partidos. Aquí estamos acostumbrados también a pelear por ser campeones todos los campeonatos, y tener esa oportunidad de hacerlo es muy importante, y obviamente que se agradece corriendo y jugando y entrenando como lo hacemos. Sin dudas es contundente, ganaron 3 de 4 trofeos del 2024. Como no ocurrió en otras oportunidades, Libertad sin ruido de incorporaciones este año. Y yo decía, dejaron muy en claro de que tienen plantel y tienen con qué para salir a pelear con todo este 2025. Bueno, sí tenemos, obviamente cuando uno mira la plantilla en orden de reforzarlo, estamos hablando, ¿verdad?, de la necesidad de incorporar gente mejor de la que ya hay. Nosotros creemos de que la plantilla que tenemos sin duda está para competir a cualquiera, y de hecho de que creemos de que tenemos jugadores que potencialmente pueden ser seleccionados. Son todos muchos jugadores de la casa que también ya han hecho su historia dentro del club, y que hoy por hoy ya no son jóvenes, sino que son gente que tiene que asumir la responsabilidad de hacer que deportivamente el club siga siendo exitoso. Así que bueno, es un traspaso de guardia, por así decirlo, ¿verdad? Y donde los chicos tienen que ya no son tan chicos, tienen que tomar la posta, y obviamente que creo que esa responsabilidad se aprende, y bueno, es una cultura, ¿verdad? Pelear campeonatos, ganar títulos, y al final yo creo que haber estado en el club durante tanto tiempo también les da eso, ¿verdad? Les da ese aprendizaje que es muy importante para la jerarquía, y para que ellos también sientan que las batallas son tan suyas como las de todo el equipo. De vuelta, felicidades y a disfrutarlo, Roque. Agradecemos a Tíos, y tenemos esta nota y podemos escuchar, por supuesto, vamos a hacerlo. Ahora, Víctor, Germán, ustedes nos pueden ingresar, ¿verdad? No se puede ingresar lastimosamente a la premiación. Habrá que esperar que se dé toda la entrega de trofeos y después las conferencias de los entrenadores. En mi caso te comento, yo voy bajando ya en medio de la gente de Olimpia.
Debo decir, la frustración obviamente por el resultado, venían buscando otra cosa, pero dentro de todo no es que haya escuchado una crítica muy pesada o alguna situación muy fuerte contra algún jugador en específico, sino que dentro de todo el público se va a estar reconociendo sobre el final el esfuerzo y las posibilidades que tuvo para empatar. Insisto, obviamente eso no separa la situación de frustración, porque obviamente vinieron en la búsqueda del título. Nosotros ya vamos bajando, así que esperamos la premiación y después estaremos con las palabras de los entrenadores en sala de conferencia. Ricardo. Sí. Habla Matías Espinosa, gentileza de Tigosport. Si bien no se reforzó el plantel, tiene mucha calidad, mucha variedad, así que estamos muy contentos, como te dije, de empezar el año así, con un título y ahora disfrutar un poco. Ahora juega a favor de ustedes que prácticamente se conocen, saben a lo que van a apostar nuevamente en esta temporada, es un plantel largo nuevamente, si bien se fueron varios jugadores, pero bueno, se mantiene la base. Sí, es un plantel bastante largo, ya venimos compartiendo unos cuantos años juntos, así que sabemos lo que podemos lograr. Como te dije, queríamos empezar así el año y ahora estamos muy contentos por eso. ¿Crees que es un resultado justo esta victoria, este campeonato? Digo, por lo que generó, por la propuesta en sí que hoy tuvo Libertad en el campo de juego. Sí, la verdad que sí, creo que fue una victoria muy justa. Nos propusimos desde el inicio a jugar, a hacer nuestro juego, lo que veníamos entrenando la semana. Por suerte se pudo dar y ahora estamos muy contentos por cumplir el objetivo. Por último, en lo personal, arrancando nuevamente de la mejor manera con un gol y haciendo presencia en una etapa tan importante y tan decisiva, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos por eso. En lo personal, como decís, suma mucho eso. Conseguir un bicampeonato de Supercopa no es fácil. Estamos muy contentos por lograr eso. Ahora trabajar para lo que va a ser el inicio del campeonato y a prepararnos lo que se viene. Mati, felicidades. Muchas gracias. Matías Espinosa. Así pasaban las palabras de Matías Espinosa, gentileza de Tigosport, Ricardo. Correcto. ¿Vos dónde estás, Germán? Nosotros seguimos aquí en el sector de preferencia E. Vamos a ir descendiendo en un ratito más para irnos hacia la zona mixta. En nuestro caso el rol será recoger los testimonios de los jugadores en la zona mixta. Claro que esto se va a producir después de toda la premiación en primer orden del vicecampeón Olimpia y después del campeón de esta Supercopa. Hablamos de Libertad. Transcurrido todo ese tiempo, todo ese proceso de premiación, van a ir en minutos posteriores a la zona mixta los jugadores y vamos a poder recoger sus testimonios allí también. ¿Vos pensás que no van a poder ingresar en ningún momento a la cancha? Consultamos y no, hace rato de hecho el guardia ya nos había prohibido el descenso siquiera por el portoncito que da bien hacia el costado, bien pegadito, la alambrada que ya hacia el campo de juego. Y ahora lo intentamos de nuevo junto con unos 3-4 colegas aquí y la respuesta fue de negación nuevamente. Bueno, ¿los jugadores de Libertad dónde se metieron? ¿Al vestuario? ¿O dónde están? ¿En el banco? ¿Dónde están? No los veo yo. Se metieron al vestuario. El último en ingresar fue justamente Matías Espinosa, el entrevistado en el medio colega que tiene los derechos de transmisión a través de la televisión y posteriormente reingresarán al campo de juego para continuar con el proceso de premiación. Ahora, ¿Olimpia va a recibir la medalla de vicecampeón o no? Sí, ellos se quedaron dentro, ellos van a recibir la medalla del segundo lugar. Ajá, porque veo que están agrupados allí en el banco de suplentes. Y raro que estén demorando tanto en la premiación, ¿verdad? No. Y antes Ricardo, antes de que el grueso de los jugadores de Libertad se dirija a la zona de su vestuario, pasaron por la banca de suplentes de Olimpia a felicitar como un gesto de fair play, un gesto de reconocimiento deportivo después de la final jugada. Ah, o sea, el Libertad felicita a Olimpia, ¿cómo fue? Y así fue, como un reconocimiento a la competencia realizada esta noche por parte de los jugadores de Olimpia. Vimos, por ejemplo, a Marcelo Fernández, a Ángel. ¿Llamaste, Víctor? Sí, quería comentar el tema de la premiación. La última de Copa Paraguay tardó bastante, así que vamos a ver, ojalá sea un poco más ágil con respecto a esa ocasión, porque por algo fueron los jugadores de Libertad, porque saben que tienen todavía un tiempo como para prepararse y esperar la premiación. Ahora ingresaron de vuelta los jugadores de Libertad, Víctor. Ojalá sea rápido entonces, puede ser la señal de que siempre ella arranque. Pero va a ser primero Olimpia, ¿verdad? ¿O sí, no? primero los árbitros. Generalmente se suele dar la medalla para los árbitros,
después para el vicecampeón y después pasarán los integrantes del plantel campeón. Bueno, los árbitros que ya están formados y los jugadores, los que están ingresando son los de Libertad, Germán, ¿verdad? Sí, así es. Ahora hacemos el pequeño cambio en el equipito, el reajuste acá en el sonido. Sí, ahora ya retornamos. Sí, reingresaron con una remera alusiva al supercampeonato. Por eso habían ingresado a la zona de vestuarios para ponerse esa remera alusiva al supercampeonato, a la frase de supercampeón, la palabra supercampeón con un símbolo, con una insignia, bien entre el pecho y la boca del estómago, allí bien visible. Se nota ese dibujo en las remeras con las que reingresaron al campo de juego los jugadores de Libertad para posteriormente recibir las medallas y por supuesto el trofeo de campeón. Ricardo. Señor. Para recordar nada más los árbitros de este cotejo. El árbitro principal David Ojeda, asistentes Carmelo Cande y Héctor Medina, cuarto árbitro Olimpia Colmán, en el VAR estuvo Carlos Figueredo y a VAR Héctor Balbuena, quienes seguramente serán premiados también en esta situación. Correcto, gracias Fernando. Allí lo de Libertad, como decía Germán, con una camiseta alusiva al título de supercampeones. Y los de Olimpia que siguen allí mirando. Ha de ser difícil, ¿verdad? Yo sé que por más que sea segundo tenés que recibir el premio, pero no ha de ser lo más agradable estar esperando ser premiado por el vicecampeonato. No ha de ser muy agradable, pero sí los de Olimpia ni siquiera ingresaron al vestuario cuando empieza de vuelta los juegos de luces. Comúnmente suele ser alguien de APF quien dirija la premiación. Normalmente Fernando, Ortiz, Juli Cáceres y demás. Ahora hasta el momento no estoy viendo a dirigentes, por ejemplo, que son los que tienen que ocupar su lugar también para entregar las medallas. Ahora los jugadores de Olimpia que van para ir pasando de a unos, por supuesto, a la premiación. La copa que ya está en su lugar, las tarimas también, Supercopa, campeón. No sé para qué ponen esa valla de contención si nadie puede ingresar al terreno de juego. Además, sirven como margen de no ingreso a los fotógrafos, a los reporteros gráficos y similares, Ricardo. Claro, porque al salir Libertad campeón, prácticamente quedó vacío el Defensores del Chaco. Muy poca gente de Libertad, allí en graderías norte y preferencias E. Y sí, de manera heroica, los hinchas de Olimpia en sur, la barra de Olimpia me parece fue la que se queda, la batucada también, a la hora de recibir la medalla, me imagino, para alentar o para aplaudir. Podés observar, Germán, ¿verdad? Germán. Ahora sí, Ricardo, ¿me reiteras, por favor? No, te decía que también la gente de Olimpia, de Gradería Sur, se quedó. Sí, la hinchada organizada, la denominada Barra 79, de hecho sigue desplegada, todavía ni se animan, ni amagan recoger la bandera extendida en toda su longitud. Siguen allí los miembros principales, no solamente los integrantes de la barra, sino otros hinchas también en los alrededores de lo que suele ser el centro de la gradería sur de Olimpia, donde se coloca la hinchada organizada de Olimpia. Otros hinchas sí siguen mirando hacia el campo de juego como incrédulos, mirando lejos, como no pudiendo creer y a su vez sumada a ella la sensación de frustración por todo lo que había generado Olimpia con los refuerzos rimbombantes, por el gran despliegue tanto de resultados como de rendimiento en cancha en los juegos amistosos. Permitime, Germán, permitime. Germán, permitime un ratito, por favor. Arrancó, vamos a escuchar la premiación. ¿Se escucha, Fernando? Vamos a ver acá por el momento para remarcar. Está siendo premiado el árbitro del compromiso, David Ojeda, Ricardo. Bueno, entonces allí los árbitros
Ricardo. Sí. Para sumar nomás y agregar a la lista de premiaciones en cuanto a los referes. Además de David Ojeda, el árbitro principal, también reciben sus medallas de recuerdo con respecto a esta Supercopa 2024. Carmelo Candia y Héctor Medina, quienes actuaron como asistentes. También el cuarto árbitro, Alipio Colmán, y el encargado del VAR y su asistente, en este caso Carlos Figueredo y Héctor Balbuena, en ese orden respectivamente. Bueno, ahí empiezan a pasar los jugadores de Olimpia, capitaneado por Richard Ortiz, quien va a la cabeza. Creo que es Junior Barreto el segundo. Benedetto, el 9. Benedetto, Olveira. El otro es Maciel. Tal cual, el central. Ahí sí Barreto, ¿verdad? Justo detrás de Maciel. Sí, Barreto. Después tienen chalecos. Habrán sido los suplentes que no ingresaron. Después lo vemos a Redes. Zavala también sube ahora. Justo ahora también sube Hugo Adrián Benítez, que tuvo unos minutos en el segundo tiempo. También está Zavala ahora mismo. El golero suplente Rodrigo Frutos también recibe su medalla de vicecampeonato. Alex Franco, que jugó hasta cierto minuto del segundo tiempo. Rojas. 8, Robert Rojas. Por detrás Iván Leguizamón, que jugó los minutos finales de este encuentro. Bien, lo vemos a Javier Domínguez, a Hugo Fernández, que no tuvo minutos, pero sí estuvo en consideración por lo menos como reserva para este partido. Leguizamón recibe también su medalla allí, el nuevo refuerzo. Ahora Derlis González, uno de los últimos ya, el número 10, Rodney Redes, y también Antonio Vareiro. Él es el último en cuanto a jugadores se refiere. Justo por detrás de Vareiro, ahora sube Martín Palermo, el director técnico olimpista, quien ya recibe su medalla en compañía de todo su cuerpo técnico. Sí, Gastón Mendoza, Aitor García es el último y el presidente Noves, si no me equivoco, también está en la fila. El que tiene una camisa azul manga larga pero remangada a su vez. Ese es el presidente de Olimpia, está penúltimo en esa fila de premiación en lo que a Olimpia se refiere. Y los otros son jugadores también, ¿verdad? Lo que están pasando ahora. ¿Quiénes son esos? Jugadores que no fueron convocados para este encuentro. Los primeros eran los jugadores que tuvieron minutos en cancha, entre ellos suplentes, también los que quedaron en la banca de suplentes y ahora el resto del plantel. Ricardo, entre ellos está Alberto el Beto Espíndola, por ejemplo. Ajá, ¿y otros? Beto Espíndola, los que están... Alfonso me parece que también. También. Sí. Para remarcar nada más también, están dando las medallas el presidente de la APF, el licenciado Robert Harrison. También están los vicepresidentes Javier Díaz de Vivar y Miguel Figueredo. Y Zaputovic. Así mismo, señor. Sí, está Oscar Zaputovic también. Ahora se viene Libertad. El premio económico, para recordar, era de 1.000 millones de guaraníes para el campeón. Bueno, correcto. El primero en recibir la medalla en Martín Silva. Es el arquero suplente, Martín Silva, el uruguayo. Bueno. Incluso sube a la tarima de campeón. Es el primero en colocarse allí, el arquero uruguayo, uno de los capitanes. Mucho tiempo fue capitán, por supuesto, mientras ocupó... Jovine, el otro que va a subir ahí. Es Jovine, ¿verdad? Carlos Jovine, sí. Carlos Jovine, justo ahora sube también. El tesorero del Club Libertad. Le tiraron espuma y le dejan la espuma a Robert Harrison ahí en el saludo. Sí, sobre la cabeza, le ocupa prácticamente todo el cabello. Sí, señor. Y ahí siguen... Como un shampoo se lo dejó ahí. Siguen tirando espumas. Y van a ir pasando también los jugadores de a poco. Ahí tiene Miguel Figueredo. Están los 1.000 millones. Sí, el cartel, o el cheque, digamos, entre comillas, que acredita los 1.000 millones a la cuenta del Club Libertad. Aparte de sostenerlo Miguel Figueredo, lo hacen Carlos Jovine, quien citábamos recién, y Martín Silva, uno de los capitanes, el golero uruguayo de Libertad. Bueno, ahí empiezan a pasar los jugadores también. De a poco. ¿Quién tiene algo por eso se acople ahora? Bueno, van pasando de a poco. Hay Jiménez. Ahora sube Néstor Jiménez. Por detrás lo hace Oscar Tacuara
también Álvaro Campuzano, el teñido de esta noche, el volante liberteño, teñido en la gran parte de la cabeza color rubio platinado. Primera vez que lo vemos así al 6 Gumarelo. Bueno, Tacuara Cardoso ahora recibiendo la medalla de Robert Harrison. El abrazo. Melgarejo que viene detrás. El número 10 de Libertad. Tiene una cinta allí en la rodilla. Lescano o Lucas Sanabria es el otro que sube también. Rodrigo Morínigo, el golero también. Sanabria. Que casi se cayó ahí el jugador de... Ahí se rebaló, casi se cayó. Ahí el Pica Lucena. Ahora sube Lorenzo Melgarejo, Matías Espinosa, uno de los goleadores de la noche, recibe la medalla por parte del propio presidente de la APF, Robert Harrison, abrazo de por medio, Iván Franco, Rubén Lescano, también Lucas Sanabria. Iván Franco, recordemos que no tuvo por lesión. No sé si llegaría para el partido contra Cerro, pero sí ya estaría disponible para Patito Aquino en la fecha 2. Hugo Martínez, que fue suplente, solamente integró la banca de suplentes, no tuvo minutos esta noche. Ahí Roque, la ovación para Roque Luis Santa Cruz Cantero. El hombre a quien le tenía mucha fe, Roberto Coronel, y se dio nomás. Ricardo. Libertad campeón con gol de Roque Santa Cruz, sí. Mientras viendo a través de las pantallas de la televisión el abrazo emotivo entre Robert Harrison y Roque Santa Cruz en las redes sociales, ni te cuento las menciones que están haciendo a Roberto Coronel y Denis Caniza. Claro, está bien, está bien. Como siempre, fútbol a lo grande, suena en la 1080 y retumba en el país. No es nada nuevo eso. Siguen pasando los jugadores de Libertad en la premiación. Y ya los últimos son, Ricardo, lo vimos a Ángel González, el tercer arquero de Libertad, que recordemos ya está recuperado de una lesión, ya está disponible para el cuerpo técnico. Ernesto Caballero y Marcelo Fernández fueron los últimos jugadores en recibir las medallas. A partir de ahora sube ya el cuerpo técnico. Por supuesto, el primero en subir a la tarima a recibir su medalla de supercampeón es Sergio El Pato Aquino. También en un fuerte abrazo de Fundecom, Robert Harrison, el titular de la APF. Ahora, Víctor, ¿acá hay conferencia de prensa o no? Sí, para colaborar nomás con el compañero Víctor, Ricardo, sí, nos informaron que iba a haber conferencia de prensa tanto del técnico perdedor en la noche como del técnico ganador también. Bueno, ustedes se reparten allí, ¿verdad? Víctor, ¿hablaste? Sí, en mi caso ya estoy aquí en sala de conferencia. Yo creo que levanta la Copa Libertad y en un rato viene Palermo, porque generalmente se espera que termine la premiación y viene el equipo que pierde en primer turno, así que Palermo Aquino será el orden aquí en conferencia. Bueno, correcto, entonces vamos a tenerlo a Palermo y también algunos jugadores de Libertad que van a ir pasando. Si no podemos pasar en vivo, podemos grabar esas notas, Germán. Así es, nosotros vamos a ir a la zona mixta posteriormente y vamos a estar recogiendo los testimonios de los jugadores. Por supuesto, esto después de toda la premiación y el festejo en los vestuarios y demás. Dentro de cancha, por supuesto, también. Claro, porque cuando habla Palermo vamos a tratar de respetar al técnico de Olimpia. Sí. Claramente. Y para hacer hecha también la invitación y agradecemos por supuesto al arquitecto Rubiani. Después de las conferencias de ambos entrenadores ya se viene silbando la oscuridad. Ahora se produce la entrega de la Supercopa por parte del licenciado Robert Harrison, presidente de la APF, para el plantel Gumarelo y por supuesto, ¿quién más tiene que ser para recibirlo? El capitán Roque Luis Santa Cruz. Toma el trofeo ya ahí al pie del cartel de campeón 2024 Supercopa APF. Ahora suben a la tarima y elevan el trofeo de supercampeón. Libertad es el supercampeón 2024 tras derrotar a Olimpia en la final por 2-1 y por supuesto uno de los capitanes o el capitán en este caso del plantel Gumarelo, goleador de esta noche, y él se da el gusto de levantar el máximo trofeo, se puede decir, aquí se lo puede calificar de esa manera en el fútbol paraguayo. Los dos mejores de la temporada. Bueno, vamos a ir ordenándonos después de los festejos, después de esto que es realmente muy lindo.
Muy lindo la forma en que está festejando la gente de Libertad. Vamos a quedar con Víctor Villalba. Vamos a escuchar la conferencia de prensa de Martín Palermo, de Sergio Aquino, después con Fernando y por supuesto con el arquitecto Rubiani. Zona mixta vamos a grabar, Germán. Por supuesto, Ricardo, sin ningún problema. Vamos a estar compartiendo para después emitir en los programas correspondientes las grabaciones de los testimonios de los jugadores. Atento también vos, Fernando. Después de Víctor Villalba te quedás y presentás al arquitecto Rubiani. Atento, señor, atento. Entonces, sí. Ya para coordinar con Fernando, si me llama al celular, por favor, porque ya viene Martín Palermo. Así tenemos la mejor versión de las palabras del técnico de Olimpia. Va tomando asiento Martín Palermo. En este momento, el técnico franjeado. Por favor, al celular. Te veo llamado. Bueno, esperamos entonces nosotros por Martín Palermo. Una vez que ingresa el técnico de Olimpia, despedimos desde acá. Quedan con Víctor Villalba, con Fernando y por supuesto con el arquitecto Rubiani. Terminada la conferencia de prensa. Llega Martín Palermo de Olimpia. Hay problemas con el audio. Con el audio de la conferencia, me refiero. No funciona el parlante. Está aquí Palermo con cara de pocos amigos, como se dice. Encima hizo la prueba de sonido y no funciona el audio. A ver, probamos por el Pro y nosotros. Víctor, te hago la llamada ahora. Mientras vamos a esperando la comunicación por parte de Martín Palermo. Recordar que Libertad es el campeón de la Supercopa Paraguay, bicampeonato para el Gumarelo en esta competencia. Repite lo hecho el año pasado, mencionando y haciendo esta declaración que no se disputó la temporada pasada porque Libertad había ganado todo a nivel local, había ganado el torneo de apertura, el torneo de clausura, también la Copa Paraguay y por ende, sí, ya está con la Copa Paraguay. Ya, Justiniana. Ahí mientras estamos esperando, ya enseguida. Tratá de llamarle a Víctor cuando entras, me avisás. Nosotros seguimos acá, no hay apuro, Ricardo. no hay problema. Sí, Víctor. Sí, allí llega Palermo. Hay problemas con el audio de la conferencia. En realidad me parece que no se vino a instalar el parlante y por eso, a ver, nos movemos porque parece que se va a hacer como a la vieja usanza la conferencia, ya que no hay parlante encendido y el técnico y el jefe de prensa están un poco impacientes. Así que vamos a empezar, nosotros ponemos el micrófono. No funciona el parlante. A ver. ¿Qué suceda aquí? Porque no se están poniendo de acuerdo con si van a hacer así la conferencia o cómo finalmente. A ver, ahora funciona el parlante. Arranca Martín Palermo, técnico de Olimpia. Pasa que llegó Palermo y no está prendido el parlante. Empezamos. Palermo. Mientras hacemos el llamado a Víctor Villalba, ahí sí le podemos llamar a Víctor a través del teléfono. Ahí está, habla Martín Palermo de TD Olimpia. Fue el que propuso, fue el que en todo momento tuvo la iniciativa de... Mientras hacemos el llamado, está ya dando sus primeras palabras. Final. Bueno, me da tranquilidad, creo que el equipo respondió, que el equipo estuvo a la altura de una final. Bueno, y para estas cuestiones de jugar una final, los detalles a veces son importantes. Nos hacen 2 goles en acciones de pelota parada, que bueno, eso es lo que se diferenció, porque las situaciones las tuvimos, las generamos, las provocamos, y el equipo se vio de la manera que yo quiero que lo haga, con intensidad, provocando situaciones que bueno, en algunas situaciones no pudimos estar precisos y concretarlas, pero creo que en líneas generales estoy con la tranquilidad de que el domingo estamos iniciando el campeonato de una buena forma, más allá con la derrota de esta final, que a todos nos duele. Pedirle disculpas si es a los hinchas por haber venido, por haber apoyado al equipo en todo momento, los 90 minutos, y no le pudimos regalar el triunfo y un nuevo título, pero
estoy convencido que este grupo, este plantel está nuevamente para el inicio del campeonato y pelearlo hasta el final. Buenas noches, Martín. Gustavo Gavilán para Deportes Total. Antes que nada, no me puedo sustraer a lo que ha vivido en el transcurso del fin de semana. Desearle los pésames correspondientes, las fuerzas necesarias. Y durante el partido llegó un momento dado donde coloca 3 volantes. Le trastocó todas las posibilidades dentro del juego esos 3 volantes. Cuando viene el segundo gol de Libertad, cambió todas las ideas que tenía, o cuál era el pensamiento al lupicar esos 3 volantes, retirar un poco los extremos en ese cambio que realizó, profe. Bueno, sí, gracias. Yo sé que fue una semana difícil para mí, pero siempre sentí el acompañamiento de los dirigentes, de la gente, del grupo de jugadores, desde el apoyo y de las fuerzas para, obviamente, seguir adelante, encarar este partido y lo que viene. Así que creo que obviamente sí, fuimos modificando en el transcurso del partido. Por momentos nos vimos en inferioridad en la zona media. Ellos generaban el juego muy centralizado y acumulaban mucha gente en el medio, donde lo estaba sufriendo Richard y Franco. Entonces intentamos tener un poco más de presencia ahí y cambiar el sistema. Pero bueno, así también eso nos dio posibilidad de acercarnos. Al descontar, los minutos no nos alcanzaron, porque creo que el equipo seguía buscando de todas las vías posibles que podíamos intentar, y bueno, no se dio. Creo que tenemos que seguir buscando ciertas cosas desde los chicos que llegaron y se han sumado en esta pretemporada, en este nuevo ciclo, y que sé que muchos de ellos todavía tienen que seguir sumando conocimiento al equipo, conocimiento a lo que uno pretende, y sé que esos jugadores van a dar mucho al plantel. Martín, buenas noches. Ariel Infran para Rock and Pop Ñandutí. Específicamente te quiero preguntar por César Olmedo. ¿Por qué Robert Rojas y no César Olmedo, teniendo en cuenta que es la primera vez que estamos charlando, le quería hacer esa pregunta específicamente? Es una decisión, para eso estoy. No, para nada. Que después exista esa posibilidad, pero no fue una decisión de que no juegue pensando en que si juega le puede llegar a pasar algo, en absoluto. Una decisión de elegir a Robert en lugar de César. César, saben lo que yo lo considero a César y la oportunidad que le di el semestre pasado, y sé que es un chico con mucha proyección, por algo se lo consideró también en la selección, y yo sé que hay una competencia muy grande con Robert. Ahora, esto es cuestión de partido a partido, ver con quién me dé la opción que yo pretendo, y que cada uno de ellos pueda dar lo mejor. Eso es lo que me da tranquilidad, que en cada puesto tengo competencia. Y obviamente que nadie le gusta salir del equipo, lo entiendo a César como cualquiera de los otros chicos, y buscamos lo mejor. Busco siempre las decisiones que tomo, lo mejor para el equipo. Eso no quita que el próximo partido pueda jugar César. Eso está claro para todos los jugadores. Martín, por aquí, ¿es una preocupación, ocupación, las pelotas divididas que hoy te filtraron, el juego aéreo? Bueno, hay que trabajar, hay que seguir ajustando cosas. Creo que buscamos eso, el conocimiento con los chicos nuevos, la idea que proponemos. Creo que estos 15 días que estuvimos fuera del país fue un poco la integración, el conocimiento de los chicos nuevos que llegaron, y bueno, nos preparamos para este partido. Sabíamos que nuestro primer objetivo del año era esta final. Lamentablemente no lo conseguimos, y el enfoque ahora, a partir de hoy, hay que dar vuelta de página y ya a partir de mañana pensar en el inicio del campeonato, que es el domingo con Guaraní. Así que esto es así. El fútbol, uno espera que hoy podíamos estar festejando con nuestra gente, no se dio así, pero estoy más que seguro y convencido que este grupo, este plantel que hay, vamos a competir de la mejor manera, sabiendo de todo lo que vamos a jugar este año. Martín, ¿cómo le va? Para ABC Cardinal, le quiero consultar sobre los cambios, mirando el año que tiene, la Copa Libertadores, este campeonato que arranca el próximo fin de semana. ¿Está tranquilo
con lo que armó el club para usted, mirando este semestre, Martín, ¿está conforme con el grupo? Más que satisfecho. Creo que el esfuerzo que hizo la dirigencia en traer los jugadores y haberlo negociado y hablado en todo el periodo de diciembre para que puedan iniciar la pretemporada, la verdad que más costó hasta lo último fue lo de Leguizamón, pero después todos estuvieron a disposición el primer día de pretemporada y eso para mí fue una tranquilidad en el correr de los días, no estar pensando si viene uno, si viene el otro, si me falta me falta... Entonces creo que en eso tengo que estar más que satisfecho por cómo actuó la dirigencia, el presidente, y siempre en complicidad de los nombres, de los que se barajaron ciertos nombres, tratamos de venir a que cada uno de ellos venga a potenciar, y en esto de que haya una competencia, creo que hoy por hoy en cada puesto hay jugadores que me van a generar cierta dificultad a la hora de elegirlos, pero bueno, eso es lo bueno por todo lo que tenemos que jugar en el año. Martín, buenas noches. Alora Ponte para Universo 970. Insistiendo con el punto Robert Rojas, ¿él va a ser tenido en cuenta exclusivamente como lateral derecho o puede también formar parte como las opciones de defensor central? Y lo de Lisandro López, ¿él físicamente ya está listo para lo que va a ser el inicio de la apertura? Sí, obviamente que Robert es una posibilidad. Quizás en la elección de que César vuelva a ser titular, puede ser que Rojas sea una opción de los defensores centrales. Eso lo veremos y lo analizaremos también en base a esta seguidilla de partido y el desgaste que hay, y ver obviamente cómo llega cada uno para ver cómo es la conformación del equipo para cada partido que tendremos de acá de domingo, jueves y lunes siguiente. Entonces, más la suma de estos 90 minutos, creo que se va a sentir esa exigencia. Lo importante es que tengo recambio y eso me da posibilidad de poder elegir otros jugadores. Y con respecto a lo de Licha, es una cuestión de ver cómo se va sintiendo. Ojalá sí pueda estar a disposición el domingo, si no tampoco queremos correr riesgos. Han llegado todos en buena forma. Lucas estaba ahí al límite, lo incluimos, pero sabíamos que estaba un poco condicionado a poder rendir al 100 y por la distancia que hoy jugábamos de final, obviamente que yo siempre opto por que cada jugador esté al 100%, y Lucas en ese sentido hoy quizás no estaba, pero sabemos de la importancia. Ojalá que en estos días le dé la posibilidad de ponerse de la mejor forma para que el domingo esté en su plenitud. Martín, buenas noches para Fútbol a lo Grande. ¿Cómo lo viste hoy a Benedetto? Y por sobre todo estos días de pretemporada, los minutos que tuvo el día de hoy, el primer partido oficial, en eso de ensamblarse con el resto del equipo, ¿cómo lo vas viendo a Benedetto? Bien, sé lo que Darío puede dar. Obviamente que tiene que entrar en ese circuito de conocimiento al jugar con Rodney, con Eric o con Leguizamón o Vareiro. Cuando hoy el inicio le tocó con Derli, tiene que tener un cierto conocimiento y asociarse. Bueno, eso es parte de lo que fuimos trabajando en estos 15 días de la pretemporada, también en su forma física, en poder él empezar a sumar minutos y cargas para que vuelva a tener ese ritmo de competencia. Y sé que pues por lo que nos puede dar y por lo que nos puede aportar, sé que es muchísimo. Ojalá que pronto pueda aportar lo que más queremos, que son los goles, y de ahí en más, en cada uno de los chicos que han llegado, ponerse también de la mejor forma y que cada uno pueda estar para cuando uno los tenga que elegir. Últimas dos preguntas. Martín, buenas noches. Iván Alexis para la Deportiva y el equipo de Entretiempo. Antes que nada, mis pésames. También ir directamente a la pregunta de... ¿Considera que este es el plantel más completo que ha tenido desde que es entrenador de fútbol, este plantel de esta temporada 2025 del Olimpia? Y si ese tridente que formó en el medio campo con Javier Domínguez, Alex Franco y Richard Ortiz va a ser una de las variables que vamos a ir viendo en este primer semestre al menos. Bueno, gracias primero. Creo que en base a los movimientos de ahí de la zona media, creo que son jugadores que se pueden relacionar bien, funcionar bien. Después veremos, porque también las alternativas en ofensiva también son jugadores que pueden
hoy Derlis marcó a lo largo de la pretemporada, se lo vio muy bien, está creo que en su mejor momento de lo que yo lo he tenido desde el comienzo del año pasado, y pudo hacer la pretemporada, la completó, está en muy buenas condiciones y lo ha demostrado. Ahora tiene que tener ese conocimiento con Darío o con el que le toque, con el delantero que sea. Con Lucas ya se conocen del año pasado, con Hugo lo mismo, pero sé que está muy bien Derlis y eso es una opción. Y lo de los medios también, creo que ya vimos lo que Javier nos puede dar en el medio, una ayuda con Richard y con Franco. Son jugadores muy dinámicos en lo que nos puede dar en la ofensiva y en el juego. Y lo primero que me preguntaste, creo que sí, creo que de todos los equipos que he dirigido a lo largo de mi carrera, creo que hoy tengo un plantel muy competitivo, tengo jugadores de experiencia, tengo jugadores de mucha jerarquía, y bueno, obviamente que el estar en un equipo grande me da esa posibilidad. Vuelvo a repetir, el esfuerzo que ha hecho la dirigencia es para destacar, porque llegaron nombres muy importantes para completar lo que ya teníamos, de lo que había dado el plantel el año pasado y haber conseguido el título. Creo que sabiendo todo lo que vamos a jugar a lo largo del año, creo que es un equipo con nombres muy importantes y que para mí también es un desafío muy grande tener esos nombres propios dentro de un plantel, porque ahí es donde yo también voy a tener que tener la capacidad de decisión para poder elegir a los mejores. Buenas noches. Tengo una pregunta más. Perdón. Profe, de Junior Cárdenas de Deportes Unicanal, le quería preguntar qué le pareció el rendimiento de la asada central esta noche, el rendimiento de los chicos nuevos y cómo se levanta un plantel que recibe este golpe al inicio del año. Bueno, hay que mañana ya, entrenamiento de la tarde, es enfocarse a obviamente que vamos a estar movilizados por esta derrota, a nadie le gusta perder una final, entonces seguramente va a estar, pero siento que va a haber ese enojo, en el buen sentido, de rebeldía para lo que tenemos que iniciar el domingo el campeonato, y que los muchachos van a estar de buena forma en relación a los centrales. Es también conocimiento, es el primer partido, más allá de que lo hayan hecho en los amistosos, pero es conocimiento de lo que fue Junior con Alejandro. Pero bueno, ahí van a también tener la competencia, que en cuanto esté bien Lisandro López será una opción más. Está la opción también de Robert Rojas. Es como el año pasado, encontrar quién funciona mejor, como lo fue Capazo y Junior, y que funcionaron también. Bueno, creo que hoy estamos en esa búsqueda, sabiendo la dificultad que tuvimos de que Capazo no pudo seguir. Entonces la incorporación de estos jugadores, creo que, vuelvo a repetir, hay competencia y sé que hay buenos jugadores para poder elegir qué saga central me puede rendir de la mejor manera. ¿Sí? De esta manera culminamos la conferencia de prensa. Muchas gracias. Así termina la conferencia de prensa de Martín Palermo, técnico de Olimpia. A partir de ahora aguardamos por la llegada del técnico campeón Sergio Aquino del lado humarelo. Así pasaba entonces las palabras de Martín Palermo, para remarcar nada más cómo se dio este compromiso. Ganó el equipo de Libertad por 2-1. Goles de Matías Espinosa y Roque Santa Cruz para el equipo repollero. Descontó para Olimpia Derlis González. El árbitro principal de este compromiso fue David Ojeda. Los asistentes Carmelo Candia, Héctor Medina. Cuarto árbitro Alipio Colmán. En el VAR estuvo Carlos Figueredo y asistente VAR Héctor Balbuena. Mañana arranca el Sudamericano Sub-20, que se va a estar en el Estadio Metropolitano de Lara, en la ciudad de Caputaré. Hay que remarcar que la selección nacional comparte el Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Bolivia.
El certamen que se va a estar poniendo en marcha